Capítulo 1. Señora, ya está embarazada de 6 meses. El feto está completamente formado. ¿Está segura de que quiere interrumpir el embarazo? Desde el punto de vista del hospital, realmente no se lo recomendamos, dijo el médico con evidente dificultad. Gracia llevó instintivamente la mano a su vientre ya muy abultado. Estaba embarazada de 6 meses. Madre e hijo estaban unidos por el corazón. Ese pequeño ser había crecido dentro de ella, desde el tamaño de un grano de arroz hasta llegar a ser así de grande. Si no fuera porque había caído de verdad en la más absoluta desesperación, ¿qué madre podría soportar abortar al hijo que estaba a punto de nacer? Tras un silencio desgarrador, Gracia respiró hondo y respondió con una firmeza inquebrantable. Estoy segura, lo siento, bebé, mamá no puede traerte al mundo, porque mamá quiere que nazcas rodeado de amor, y no que, nada más llegar, tengas que enfrentar interminables mentiras y un odio desesperanzador. Al salir del hospital, Gracia levantó la vista y vio que en la enorme pantalla electrónica del centro comercial de enfrente se reproducía en bucle la rueda de prensa que el grupo Chan había celebrado el día anterior. En la conferencia, un joven reportero le preguntó al director general, Zacarías Chan, señor Chan, según tengo entendido, el grupo Chan siempre ha sido un gigante en las industrias electrónica y joyera. ¿Por qué ahora ha cambiado de rumbo y ha entrado de repente en el sector materno-infantil? En la pantalla gigante, Zacarías vestía un traje a medida de alta gama. Su porte era frío y distinguido. Sonrió levemente y respondió con calma pausada, porque mi esposa está embarazada, y no me fío de los productos de fuera. Al instante siguiente, Gracia escuchó los gritos emocionados de unas chicas a su lado. Ah, ¿qué es este amor de ensueño? ¿El señor Chan no trata demasiado bien a su esposa? Cuando otras señoras ricas se quedan embarazadas, como mucho el marido les regala un coche o una casa. El señor Chan directamente le ha regalado toda una cadena industrial materno-infantil. ¿Verdad? He oído que cuando el señor Chan le propuso matrimonio a la señora Chan, le prometió que después de casarse no cambiaría, que siempre la trataría como a una princesa. Por eso, cada año en el cumpleaños de la señora Chan, él prepara todo con muchísimo esmero. Regalar coronas o zapatos de diamantes es poca cosa. Hubo un año en que directamente compró una isla entera y construyó un castillo en ella solo para ella. Al escuchar los comentarios de las chicas, Gracia esbozó una sonrisa amarga, que no cambiaría. Pero Zacarías Chan ya había cambiado. Mientras estaba absorta, su teléfono vibró de repente. Gracia lo sacó y vio que un número desconocido le había enviado un mensaje de texto. Barrigona, ¿adivina dónde está ahora tu marido? Debajo del mensaje había una foto. De un solo vistazo, Gracia reconoció que estaba tomada en el estacionamiento subterráneo del grupo Chan. Gracia sabía que aquello era una trampa, pero a veces las personas son así, saben perfectamente que delante hay una trampa, y aún así saltan en ella sin dudarlo. Así que condujo hasta el grupo Chan. En el oscuro estacionamiento subterráneo, el Maybach negro de Zacarías se sacudía violentamente. Las dos personas dentro no tenían ni el más mínimo sentido de la vergüenza. Incluso las ventanillas seguían abiertas. Las piernas largas y blancas de Pilar sobresalían por la ventana, todavía cubiertas con unas medias negras rasgadas y hechas jirones. En ese momento, una mano grande también salió del coche y agarró la pierna de Pilar. Entonces Gracia escuchó la voz dulce y empalagosa de Pilar. Ah, más despacio. No puedo soportarlo. En la oscuridad, algo brillante hirió los ojos de Gracia. Era el anillo de bodas de Zacarías, el que ella misma había diseñado, único en todo el mundo. Y ahora, ese anillo estaba en la mano que sujetaba la pantorrilla de Pilar. Esa mano también le resultaba terriblemente familiar a Gracia. Había sido la mano que le colocó el anillo de bodas, la que cocinó para ella después de lavarse cuidadosamente las manos. Cada noche la abrazaba para dormir y, cada mañana, su dueño se inclinaba para darle un beso. Eres increíble, ya no puedo, ten piedad de tu conejita buena. Sí, la voz melosa de Pilar interrumpió los recuerdos de Gracia. Gracia se llevó la mano al rostro y entonces se dio cuenta de que, sin saber cuándo, ya estaba llorando a mares. Gracia sabía que el mensaje y la foto los había enviado Pilar, y también sabía cuál era el objetivo de Pilar, que ella, embarazada, viniera a pillarles en plena infidelidad, con las emociones desbordadas. Era fácil que ocurriera una tragedia con 2 vidas perdidas, y así Pilar podría ocupar su lugar de manera legítima, un plan muy bonito en teoría. Pero Gracia no pensaba ir a pillar a nadie. En silencio, regresó a su coche y llamó por teléfono a Zacarías. La llamada se conectó enseguida. La respiración de Zacarías sonaba algo inestable. Gracia, estoy en una reunión. No me viene bien atender ahora. Luego te llamo. Antes de que pudiera terminar la frase, Gracia lo interrumpió con frialdad. Vuelve a casa en 10 minutos. De lo contrario, no volverás a verme jamás. Capítulo 2. Gracia.
No hagas esto. Esta reunión es realmente muy importante. La voz de Zacarías dejaba escapar, de manera poco habitual, un rastro de nerviosismo. Además, aunque quisiera, en 10 minutos no tengo forma de volver a casa desde la empresa. Gracia solo le respondió con frialdad una frase: el tiempo empieza a contar ahora. Y colgó el teléfono. No pasó mucho rato antes de que Pilar fuera echada del coche, con la ropa desordenada. Zacarías condujo el Maybach como si pilotara un avión. El vehículo desapareció del garaje en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedó Pilar, prácticamente desnuda, abrazando sus pertenencias, de pie en el estacionamiento con el rostro lleno de humillación. Gracia ajustó el asiento, se acomodó en una postura más cómoda y luego encendió las luces del coche. Sus faros apuntaban directamente a Pilar. Así, toda la suciedad escondida en la oscuridad quedó expuesta de golpe. Pilar, presa del pánico, se abrazó el cuerpo. ¿Quién está ahí? Gracia no se molestó en prestarle atención. Simplemente arrancó el coche y pasó con elegancia a su lado. A través de la ventanilla abierta, Pilar alcanzó a ver el perfil frío y deslumbrante de Gracia. En ese instante se le rompió la compostura y empezó a insultarla a gritos. Vieja amarillenta, ¿crees que así ya me has ganado? Ni lo sueñes. Tu marido hace mucho que se cansó de ti. Me ha dicho más de una vez que tu cuerpo gordo le resulta asqueroso. Pero lo único que respondió a Pilar fue el humo sucio del escape. Gracia condujo de vuelta a casa. En la casa, al no encontrarla, Zacarías estaba montando en cólera. Inútiles. Ni siquiera sabéis a dónde ha ido la señora. ¿Para qué os quiero entonces? Gracia entró en silencio en el salón. En el segundo en que Zacarías la vio, toda su furia se disipó de golpe. Corrió hacia ella. La abrazó con fuerza y dijo, aún con el susto en el cuerpo: Gracia, menos mal que estás aquí. Pensé que de verdad te habías ido de casa. Me has dado un susto de muerte. Gracia levantó la vista y miró a Zacarías. Con un tono difícil de descifrar, le preguntó, ¿de verdad da tanto miedo que desaparezca? Claro que sí, respondió Zacarías sin dudar. Gracia, eres la persona más importante de mi vida. No puedo perderte. Y además ahora estás embarazada de mi hijo. Con más razón aún no puedo perderte. Su tono era tan sincero, y su mirada tan llena de afecto, que, de no haber presenciado con sus propios ojos lo que acababa de ocurrir entre él y Pilar en el coche, Gracia casi habría estado a punto de creerle. Gracia, prométeme que nunca me dejarás. Zacarías apretó con fuerza la mano de Gracia. En su voz se percibía una inseguridad apenas disimulada. No puedo vivir sin ti. Si te pierdo, me volveré loco. Desde lo más profundo de su corazón brotó un dolor punzante y denso, con los ojos enrojecidos. Gracia pensó, entonces no me seas infiel. Por un lado te enredas con otra mujer, y por otro no paras de decir que no puedes perderme. Zacarías, ¿cuál de tus palabras es verdad y cuál es mentira? ¿Por qué lloras? Al notar que Gracia tenía los ojos rojos, Zacarías se puso nervioso al instante. Con expresión apenada, la consoló. ¿Quién ha hecho enfadar a nuestra Gracia? Dímelo y voy ahora mismo a arreglar cuentas con él. Gracia negó con la cabeza. No es nada. Solo son reacciones hormonales del embarazo. Pero Zacarías seguía intranquilo y quiso llamar a un médico para que la examinara. Sin embargo, cuando el médico llegó, Zacarías parecía distraído. No dejaba de mirar su teléfono. Y cada vez que lo hacía, el deseo en el fondo de sus ojos se hacía más intenso. Entonces Gracia lo entendió, casi con toda seguridad. Pilar le estaba enviando mensajes. Muy pronto. Gracia también recibió un mensaje de Pilar. Barrigona, ¿crees o no que puedo hacer que tu marido te deje tirada ahora mismo para venir conmigo? Apenas terminó de leerlo, Zacarías, a su lado, dijo impaciente. Gracia, ha surgido algo urgente en la empresa. Tengo que volver un momento. Gracia, de manera instintiva, le agarró la mano. Zacarías, no te vayas. Me duele el vientre. Tengo miedo. Quédate conmigo. Sí. Zacarías mostró una expresión de dificultad. En ese momento, su teléfono volvió a vibrar. No se sabía que le había enviado Pilar, pero tras leerlo, retiró la mano de la de Gracia y le sonrió para tranquilizarla. Con el médico aquí no pasará nada. Además, yo no soy médico. Aunque me quede, no puedo ayudar en nada. Pórtate bien y sigue las indicaciones del doctor. Volveré muy pronto. Dicho esto, dejó atrás a Gracia y se marchó con urgencia, ansioso por reunirse con su amante. En ese instante, el corazón de Gracia murió por completo. Aguantando las lágrimas, sacó el teléfono y envió un mensaje a su hermano, que trabajaba en el ejército. Hermano, quiero desaparecer por completo. Capítulo 3. Gracia no lograba entender por qué todo había terminado así. Desde que ella y Zacarías se conocieron, se enamoraron y se casaron. Siempre habían sido la pareja perfecta que todos envidiaban. Cuando Zacarías le propuso matrimonio,
Había tomado su mano y le había prometido solemnemente. Dicen que después del matrimonio los hombres cambian, pero Gracia, no te preocupes. Incluso después de casarnos, yo no cambiaré en absoluto. Seguiré mimándote, consintiéndote, y haré que seas para siempre la princesa de un cuento de hadas. Después de casarse, Zacarías cumplió realmente con esas palabras. Seguía tratándola con el mismo esmero que cuando la cortejaba, le enviaba flores todos los días, de vez en cuando le preparaba sorpresas, y todo lo que ella deseaba ni siquiera necesitaba decirlo. Al día siguiente ya aparecía junto a su almohada, era como si supiera leerle la mente, siempre capaz de adivinar con facilidad cada uno de sus pensamientos. Incluso sus amigas, desde la perspectiva del segundo protagonista masculino, no dejaban de elogiarla, diciendo que había encontrado a un marido sin igual en el mundo. Pero si era un marido tan perfecto, ¿por qué al final también la había engañado? Sería realmente, como decía Pilar, ¿por qué después de quedarse embarazada su cuerpo se había desfigurado y había engordado? Gracia bajó la mirada hacia su vientre abultado, donde se distinguían vagamente varias estrías. Feo, realmente feo. Pero antes de quedarse embarazada, ella también tenía, como Pilar, una cintura esbelta y una piel pálida y fría. Su abdomen no sobresalía como una sandía, ni tenía esas horribles estrías. Qué irónico. Ella estaba dispuesta a sacrificar su hermosa figura, a soportar todo tipo de incomodidades físicas para quedar embarazada y darle un hijo a Zacarías. Y sin embargo, Zacarías la engañó precisamente después de que quedó embarazada. Señora, esta es la sopa de vejiga de pescado y gallina negra que acabo de preparar. Su suegra dijo que es buena para el feto. Bébala mientras esté caliente, dijo la empleada doméstica, acercándose con una bandeja. En la bandeja, además de la sopa recién hecha, había un plato de nueces ya peladas y una gran fuente de uvas. La suegra de Gracia había oído decir que comer uvas hacía que los niños nacieran con ojos grandes, y que las nueces fortalecían el cerebro. Ella quería un nieto inteligente, adorable y de ojos grandes, así que había ordenado a la empleada que vigilara todos los días que Gracia comiera uvas y nueces, al menos un plato diario. Si no las comía, la llamada telefónica de la suegra llegaba de inmediato. Quien no lo sepa pensaría que te obligo a comer veneno, no uvas y nueces. Todo esto lo hago por mi nieto. Ahora eres una mujer embarazada, no una jovencita. No puedes ser tan egoísta. No puedes comer solo según tus gustos. Tienes que pensar más en el niño que llevas en el vientre. Todo lo hago por tu bien. No pienses siempre que quiero hacerte daño. Las palabras de su suegra resonaban una y otra vez en la mente de Gracia. Si hubiera sido antes, aunque no tuviera ganas, para evitar discusiones con su suegra se habría obligado a comer. Pero ahora, llévatelo. Gracia giró el rostro. No tengo apetito. Aunque no tengas apetito, tienes que comer. Tu suegra dijo que todo esto lo ha traído por vía aérea desde el extranjero. Es totalmente natural y sin contaminación. Comerlo es bueno para el feto, insistió la empleada, acercándole de nuevo la bandeja. En ese momento, el teléfono de Gracia volvió a vibrar. Pilar le había enviado otro mensaje provocador. Primero le mandó una dirección y luego la desafió. Barrigona, ¿te atreves a venir? Gracia apretó el teléfono instintivamente. De todos modos, en esa casa ya no podía seguir quedándose. Entonces, mejor ir a verlo con sus propios ojos. Gracia condujo siguiendo la dirección que Pilar le había enviado, y al final llegó a un salón de subastas. Frunciendo el ceño, se preguntaba por qué Zacarías iba a encontrarse con su amante en una subasta, cuando al levantar la vista vio a Pilar, del brazo de una dama lujosamente ataviada, sentarse en la primera fila. Esa dama no era otra que Laura, la suegra de Gracia. Capítulo 4. Pilar, si ves algo que te guste, luego puja directamente. Mamá te lo compra, dijo Laura, tomando a Pilar de la mano con cariño. Su expresión amable era algo que Gracia jamás le había visto. Mamá, ¿por qué tratas tan bien a Pilar y en cambio siempre eres tan sarcástica con Gracia? Preguntó Zacarías con cierta impotencia. Gracia es tu nuera, y además ahora lleva en el vientre a tu nieto. ¿No podrías tratarla un poco mejor? Porque Pilar no es como Gracia, esa buscadora de problemas que siempre te incita a ponerte en mi contra, respondió Laura con el rostro sombrío. Mamá, te lo he explicado muchas veces. Gracia nunca me ha incitado a nada, intentó explicarse Zacarías. Pero Laura ya no tenía paciencia para escucharlo. Lo interrumpió sin miramientos. Zacarías, hemos venido en familia a comprar tranquilamente. ¿Puedes dejar de mencionar siempre a esa mujer que arruina el ambiente? Está bien, no diré nada más, cedió Zacarías con una sonrisa. Hoy he venido exclusivamente a servir a su majestad la reina y a su alteza la princesa. Yo solo pagaré y pasaré la tarjeta. No diré ni una palabra de más. Al oír ese, su alteza la princesa, los ojos de Gracia se enrojecieron.
Ella había creído que era la única princesa en el corazón de Zacarías, incluso si ahora él la engañaba. Al menos pensaba que el amor que una vez le había dado era único. Pero resultó que nunca hubo nada único. Cualquiera podía ser la princesa de su corazón. Gracia respiró hondo, conteniendo las lágrimas que estaban a punto de desbordarse, y se dio la vuelta para marcharse, pero en ese momento, Zacarías la vio. Gracia, ¿qué haces aquí? El rostro de Zacarías se volvió pálido al instante. Giró la cabeza para mirar a Pilar, visiblemente incómodo. ¿Cuándo llegaste? Gracia no le respondió. En cambio, le preguntó con total calma. Eso debería preguntártelo yo a ti, ¿no? ¿No dijiste que tenías un asunto urgente en la empresa y que tenías que volver a trabajar horas extra? Zacarías ha quedado aquí con un cliente para hablar de negocios. ¿Hay algún problema con eso? Antes de que Zacarías pudiera responder, Laura intervino con impaciencia. Eres una mujer embarazada. Deja de sospechar de todo. Lo importante es cuidar bien del embarazo. Mamá, no estés siempre reprendiendo a Gracia. Zacarías salió en su defensa. Si Gracia se siente insegura es porque yo, como marido, no he hecho bien mi trabajo. Si le diera suficiente seguridad, ¿cómo podría estar siempre sospechando de todo? Mientras hablaba, tomó con cuidado la mano de Gracia y la colocó sobre su pecho. Gracia, es cierto que he quedado con un cliente aquí. Está en el segundo piso. Si no me crees, te llevo a verlo ahora mismo. Clavó su mirada en la de Gracia, con una expresión profundamente afectuosa. Gracia, cuando nos casamos te prometí que siempre te querría y te cuidaría, que no te engañaría jamás. Lo que digo, lo cumplo. Nunca rompo mis promesas. Gracia pensó, ¿cómo es posible que lo diga? Decir semejantes palabras que merecen castigo divino, delante de su madre, de su esposa y de su hijo aún no nacido. ¿De verdad no teme recibir su merecido? ¿Y quién es ella? Gracia giró la cabeza para mirar a Pilar. Ella es la prima de Zacarías. Toda su familia se mudó al extranjero. Por eso no la conoces, dijo Laura sonriendo. Por cierto, Zacarías, tu prima acaba de regresar al país y no tiene dónde quedarse. ¿Qué tal si se queda temporalmente en tu casa? Hizo una pausa y luego se volvió hacia Gracia con una sonrisa radiante. Gracia, seguro que no tienes ninguna objeción, ¿verdad? Capítulo 5. Mamá, no bromees. Gracia todavía tiene que concentrarse en cuidar el embarazo. No tiene tiempo para ocuparse de la prima, dijo Zacarías al ver que la expresión de Gracia no era buena, ayudándola de inmediato a rechazar la propuesta. Pero al segundo siguiente, Gracia sonrió. No tengo ninguna objeción. Que se quede a vivir aquí. Así fue como Pilar se instaló en la casa. Al atardecer, la empleada doméstica volvió a acercarse con una bandeja. En ella estaban, como siempre, las tres cosas de siempre: sopa, nueces y uvas. Gracia no pudo aguantar más. De un manotazo, tiró la bandeja al suelo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo para que lo entiendas? No quiero comer. Zacarías corrió enseguida hacia ella y, nervioso, la protegió entre sus brazos. Gracia, ¿estás bien? ¿No te salpicó la sopa caliente? Gracia negó con la cabeza y no dijo nada. Al ver que no le había pasado nada, Zacarías por fin respiró aliviado. Luego giró la cabeza hacia la empleada y la reprendió con severidad. Si la señora no quiere comer, no la obligues. Inútiles. Ni siquiera sabéis atender bien a una mujer embarazada. Cuñada, ¿será que no tienes apetito? ¿Qué tal si te preparo una sopa que abra el apetito? Pilar se acercó fingiendo preocupación. Sopa de ternera con tomate. Es buena para el embarazo y además abre el apetito. Gracia ni siquiera se molestó en mirarla. Bajó la mirada y dijo, estoy cansada. Volveré a mi habitación a descansar. Coman ustedes. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Se quedó dormida en un estado confuso, pero de pronto un timbre estridente del teléfono la despertó. No pudo evitar fruncir el ceño, porque recordaba claramente no haber puesto ninguna alarma antes de dormir. Mientras aún estaba confundida, llegó otro mensaje provocador de Pilar. Barrigona, ¿te atreves a venir al despacho del hermano Zacarías? Gracia se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Al final, se levantó y fue al despacho de Zacarías. La puerta estaba entreabierta. Nada más acercarse, Gracia escuchó la risa coqueta y seductora de Pilar. Dueño, deja de trabajar y hazle caso a tu conejita buena. Sí. No hagas tonterías. Zacarías la reprendió en voz baja. Esto es la casa, no fuera. Y si Gracia lo ve. Gracia ya está dormida. No se enterará. Pilar tomó la mano de Zacarías y la guió hacia su cuerpo. Dueño, la pequeña Pilar te ha echado muchísimo de menos, muchísimo. La mirada de Zacarías se oscureció de forma evidente. La empujó y la recostó sobre el escritorio. Justo cuando estaba a punto de desatar el pijama, se detuvo un instante,
Espera, este pijama me resulta muy familiar. Parece el pijama de Gracia. Pilar chupó los dedos de Zacarías, con los ojos llenos de insinuación. Exacto, es de Gracia. Pero Gracia ya no puede ponérselo. Zacarías dejó escapar una risa baja y alargó la mano para agarrar la esbelta cintura de Pilar. En el momento en que le apretó la cintura, el deseo en el fondo de sus ojos se volvió aún más intenso. Gracia recordaba perfectamente que, antes de quedarse embarazada, lo que más le gustaba a Zacarías era su cintura fina y bonita, sin un gramo de grasa. Esa cintura de A4. Cada vez que se dejaba llevar por la pasión, él la sujetaba con fuerza por la cintura. Ahora, por el embarazo, ella tenía el vientre enorme y ya no poseía esa cintura que cabía en una mano. Con la boca decía que le dolía verla así, pero en cuanto se daba la vuelta, iba a apretar la cintura de otra mujer. Ah, dueño, te amo tanto, ¿me amas tú a mí, Pilar? Como si hubiera visto a Gracia de pie tras la rendija de la puerta. Rodeó el cuello de Zacarías y, jadeando a propósito, le preguntó: ¿a quién amas más, a mí o a Gracia? No hagas preguntas que solo sirven para humillarte, respondió Zacarías con un tono gélido. La persona a la que más amo, por supuesto, es Gracia. Es mi esposa, el gran amor de toda mi vida. Al oír eso, Pilar lanzó una mirada llena de odio hacia la puerta. No quería rendirse así que volvió a preguntar: entonces, dueño, ¿con quién te gusta más acostarte? ¿Conmigo o con Gracia? Zacarías soltó unas risas bajas. Eso desde luego contigo. Con ese cuerpo tan sexy, has nacido para servirme. Pilar mostró una expresión de victoria, mientras que Gracia, en ese mismo instante, rompió a llorar. ¿Por qué llorar?, pensó entre lágrimas. ¿No dejaste que Pilar se quedara a vivir aquí precisamente para comprobar cuánta sinceridad le quedaba a Zacarías? ¿No quería saber si Zacarías sería capaz de acostarse con su amante en la casa donde vivís juntos, justo delante de tus narices? Ahora ya tienes la respuesta. Felicidades, Gracia. Ya conoces la respuesta. Capítulo 6. Gracia cayó gravemente enferma. Tenía fiebre alta que no cedía y no podía comer nada, todo lo que ingería lo vomitaba. Unos inútiles. Gasto tanto dinero en traerlos y ni siquiera podéis curar una simple fiebre. Zacarías estalló en una furia descomunal. De no ser porque el mayordomo lo detuvo, probablemente habría llegado a golpear a alguien. La señora está embarazada. Hay muchos medicamentos que no puede tomar. Además, sus padres también me indicaron que no se le recetaran fármacos occidentales, dijo el médico con expresión apurada. Ahora mismo, la mejor opción es la terapia alimentaria. Mejorar su estado mediante la dieta. Pero la señora no come absolutamente nada. Al oír esto, Zacarías llevó un cuenco de gachas hasta la cama de Gracia. Sujetándole la mano, le habló con un tono casi suplicante. Gracia, te lo ruego, por mí, por nuestro hijo, come un poco. Sí. Gracia giró el rostro hacia un lado y no dijo nada. En apenas unos días se había consumido por completo, el rostro pálido, las mejillas hundidas, el cuerpo extremadamente delgado, con la única excepción de su vientre, que seguía elevado de forma alarmante. Gracia, ¿qué te pasa exactamente?, dijo Zacarías con los ojos enrojecidos. ¿Qué ha ocurrido? Dímelo, por favor. Gracia también quería saber qué había ocurrido exactamente. Porque su matrimonio, antes tan feliz y perfecto, había terminado así. Porque Zacarías, que la amaba profundamente, se había convertido tras su embarazo en un hombre lleno de mentiras y traiciones. ¿Quién podía darle una respuesta? Gracia, por favor, mientras aceptes comer bien, haré cualquier cosa que me pidas. Zacarías la abrazó y rompió a llorar. No puedo perderte a ti ni al niño. Si os pasa algo, me volveré loco. Gracia se obligó a incorporarse. Pensó, tiene razón, no puede pasarle nada. Si muriera ahora por la enfermedad, hasta el último segundo seguiría siendo la esposa de Zacarías. Y ella ya no quería ser su esposa, quería dejarlo. Así que, soportando las náuseas, tomó el cuenco de gachas y se lo bebió. Al ver que por fin aceptaba comer algo, Zacarías se llenó de alegría. Gracia, por fin comes. ¿Qué más te apetece? Se lo digo ahora mismo a la cocina. No, lo prepararé yo mismo. Pero apenas terminó de hablar, Gracia vomitó por completo las gachas que acababa de ingerir. Su cuerpo estaba demasiado débil, aunque se obligara a comer. No servía de nada. Lo que entraba, al cabo de menos de un minuto, lo vomitaba todo. No hubo más remedio. Zacarías llevó a Gracia al hospital para que quedara ingresada en observación. Sin embargo, incluso hospitalizada, el estado de Gracia seguía siendo muy malo. El médico responsable habló con gran preocupación. Señor Chan, en el estado actual de su esposa, realmente no es adecuado continuar con el embarazo. De lo contrario, tanto la madre como el feto correrán peligro.
le recomiendo un parto prematuro, aunque ahora el mes de gestación sigue siendo algo arriesgado. Lo ideal sería esperar medio mes más y realizar una cesárea cuando el feto tenga 6 meses y medio o 7 meses. ¿Eso pondrá en peligro a Gracia?, preguntó Zacarías con el rostro lleno de tensión. Justamente es por la situación física actual de la embarazada que proponemos el parto prematuro, respondió el médico. Una vez que el niño nazca, podremos centrarnos plenamente en tratar a su esposa sin ninguna interferencia. Entonces acepto el parto prematuro, dijo Zacarías sin dudarlo. Saquen cuanto antes a ese pequeño bastardo. Por su culpa Gracia ha sufrido tanto. Guardaré todas estas cuentas y, cuando crezca, me aseguraré de darle una buena lección para vengar a Gracia. Esas palabras conmovieron profundamente a la joven enfermera que estaba a un lado. No pudo evitar decirle a Gracia, que yacía en la cama: tu marido te quiere de verdad. Otros hombres acompañan a sus esposas a las revisiones y, en cuanto oyen que hay un problema, lo primero que les importa es el bebé, y eso cuando acompañan. Muchas embarazadas vienen solas. El marido ni se ocupa. Mira cuánto se preocupa por ti con tal de que no sufras. El bebé apenas tiene 6 meses y él ya está dispuesto a sacarlo. Gracia sonrió levemente y no dijo nada. Dar vida a un nuevo ser debería ser algo sagrado y lleno de felicidad, pero, porque las mujeres embarazadas que ella veía, y ella misma, en ese preciso momento, estaban viviendo algo tan doloroso? Capítulo 7. Gracia no pensaba dar a luz a ese niño. Se puso en contacto en secreto con su hermano y, bajo los arreglos de este, fue trasladada a otro hospital. Gracia. ¿Por qué el traslado tan repentino?, preguntó Zacarías, muy confundido. Falta muy poco para la cesárea. ¿No es mala idea cambiar de hospital ahora? El traslado lo ha organizado mi hermano, respondió Gracia con indiferencia. Dice que los médicos de este hospital trabajan directamente para el ejército y son más fiables. Solo entonces Zacarías se quedó tranquilo. Si lo ha recomendado el hermano mayor, seguro que no hay problema. El hermano mayor de Gracia siempre había sido la máxima autoridad en la familia, y Zacarías confiaba plenamente en él. Así, Gracia fue trasladada sin contratiempos. El nuevo hospital dio el mismo plan de tratamiento, parto prematuro, con cirugía programada para el día siguiente. Zacarías canceló todo su trabajo y también se quedó a vivir en el hospital para acompañar a Gracia durante el parto. No hace falta que hagas esto, dijo Gracia con frialdad. Debes de estar muy ocupado con el trabajo. No pasa nada si no me acompañas. En realidad, ahora no tenía muchas ganas de verlo, por muy importante que sea el trabajo. Nada es más importante que tú, dijo Zacarías con profunda ternura. Has sufrido tanto con el embarazo. Si te dejara sola en un momento así, ¿seguirías siendo una persona? Puede que no pueda ayudarte en otras cosas, pero al menos esta noche puedo quedarme para atenderte. Gracia no dijo nada más. Al caer la noche, Gracia quiso ir al baño. Se levantó con dificultad y, al encender la luz, descubrió que la cama de al lado estaba vacía. Zacarías había desaparecido. Gracia intuyó vagamente la razón. Sacó el móvil y, efectivamente, vio el mensaje que le había enviado Pilar con un número de habitación, 606. Gracia buscó la habitación según el número y entonces escuchó la risa coqueta de Pilar. Dueño, tu conejita está enferma y necesita que le pongas una inyección bien grande y gruesa, con una jeringa enorme. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo se te ocurre venir al hospital? Zacarías dijo con enfado. Gracia se opera mañana. Ahora no puede soportar ningún estímulo, con tal de que no nos descubran. ¿No pasa nada? Pilar se acercó y rodeó el cuello de Zacarías, sonriendo con dulzura. Dueño, ¿quieres ver a tu conejita vestida de enfermera? Zacarías vaciló visiblemente. Pilar aprovechó la ocasión y metió la mano en los pantalones de Zacarías. Dueño, llevas tantos días sin desahogarte. Seguro que lo estás pasando mal. Deja que tu conejita buena te ayude bien. Dicho esto, bajó la cremallera de sus pantalones y se arrodilló frente a él. La respiración de Zacarías se fue volviendo cada vez más agitada. Ya no volvió a rechazar a Pilar. Siguiendo el deseo de su corazón, le sujetó la cabeza. Muy pronto, del interior de la habitación comenzaron a oírse sonidos insoportables. Gracia cerró los ojos y dejó caer su última lágrima. No dijo nada. Bajó las escaleras en silencio y llamó a su hermano. Adelanta la operación. No aguanto más. Saca a este niño ahora mismo. No quiero seguir ni un minuto más embarazada de su hijo. Todo aquello le resultaba insoportablemente repugnante. Muy pronto se completaron los preparativos preoperatorios y Gracia fue llevada al quirófano. Mirando su vientre abultado, en su corazón surgió un atisbo de compasión. Después de todo, ya llevaba 6 meses y medio de embarazo. El bebé incluso podría nacer prematuramente. ¿De verdad iba a matar a un hijo que ya estaba completamente formado? Tras un largo silencio, Gracia decidió darle a Zacarías una última oportunidad de salvar a su hijo.
Pidió al médico que llamara a Zacarías para decirle que la operación se había adelantado. Si Zacarías dejaba a Pilar de inmediato y acudía a acompañarla en el parto, entonces ella podría dar a luz al niño y marcharse con él. Si Zacarías no venía, entonces tampoco quería a ese niño. Ella no había hecho nada malo. No quería cargar con el pecado de haber matado a su propio hijo. Así que le entregó la elección a Zacarías. Zacarías, si este niño muere esta noche, habrá sido asesinado por tus propias manos. Capítulo 8. Señor Chan, su esposa ha entrado de repente en un estado de fiebre alta y coma. No hay manera de despertarla. El médico, siguiendo las instrucciones de Gracia, llamó a Zacarías y habló con evidente ansiedad por la seguridad de su esposa. Solo podemos adelantar la cesárea. ¿Dónde se encuentra usted ahora? Venga de inmediato. ¿Qué? ¿Se adelantó la operación? La respiración de Zacarías se volvió claramente inestable. De acuerdo, esperen. Voy ahora mismo. Al mismo tiempo, Gracia hizo una videollamada a Pilar y activó la grabación de pantalla. Pilar, como era de esperar, contestó, dueño, no me vas a dejar justo ahora, ¿verdad? Dijo Pilar con una voz suave y lastimera. Apenas hemos empezado los preliminares. Ni siquiera hemos entrado en lo bueno. No hay tiempo. Gracia va a dar a luz. Tengo que ir a acompañarla. Zacarías se vestía a toda prisa. Pero tú no eres médico. ¿De qué sirve que vayas? Pilar se acercó y rodeó el cuello de Zacarías con los brazos. Gracia ahora necesita médicos. No a ti. En cambio, tu conejita sí que te necesita muchísimo ahora mismo. Mientras hablaba, tomó la mano de Zacarías y la llevó hacia su entrepierna. Si no me crees, tócame. La garganta de Zacarías se movió. No hagas esto. Gracia ha sufrido tanto para darme este hijo. Si cuando esté dando a luz no la acompaño, ¿qué clase de persona sería yo? Pero Gracia ya se ha desmayado. Aunque vayas ahora, no va a despertar. Pilar se puso de puntillas y le susurró al oído. Además, en una cesárea no te dejarán entrar al quirófano. Solo podrás esperar fuera. En vez de quedarte esperando sin hacer nada, mejor quédate aquí y ponle una inyección a tu conejita con fiebre. De todos modos, Gracia ya está inconsciente. No se enterará. Esa última frase terminó por convencer a Zacarías. Zacarías se dio la vuelta y presionó a Pilar contra la cama. Está bien, hoy voy a curarte bien esa fiebre. En ese instante, el corazón de Gracia murió por completo. Cortó la videollamada y le dijo al médico, hágalo. Las frías pinzas de inducción se introdujeron en el cuerpo de Gracia, aunque ya le habían aplicado anestesia. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. La intervención duró más de 1 hora. Finalmente, el feto fue extraído. Gracia yacía en la cama del hospital, empapada en sudor frío. Las sábanas estaban completamente mojadas. Señora, su hermano ya ha preparado su pasaporte, el visado y una nueva identidad en el extranjero, le informó el médico. El avión también está listo. A bordo hay un equipo médico profesional. Si desea marcharse, puede hacerlo esta misma noche. Una vez que se vaya, su identidad en el país será cancelada de inmediato. A partir de entonces, Gracia dejará de existir oficialmente. Gracia cerró los ojos y, por fin, mostró la primera sonrisa sincera en todo ese tiempo. Quiero irme ahora mismo. De acuerdo, lo organizamos de inmediato, respondió el médico con voz grave. Antes de subir al avión, el médico le preguntó a Gracia, ¿qué hacemos con el feto que se ha extraído? Entréguenselo a Zacarías, dijo Gracia con voz débil. Y cuando se lo den, díganle que yo pensaba dar a luz a este niño, que mientras él cumpliera su promesa y estuviera a mi lado durante el parto, este hijo habría vivido. Pero no lo hizo. Cuando mi hijo y yo más lo necesitábamos, él estaba acompañando a Pilar. Fue él quien mató a su propio hijo biológico. Después de eso, el equipo médico subió a Gracia al avión en una camilla. Antes del despegue, Gracia sacó el teléfono y envió a Zacarías el video que acababa de grabar, junto con todos los mensajes y videos provocadores que Pilar le había mandado durante esos días. Tras enviarlos, le pidió a la enfermera que arrojara su teléfono. La compuerta del avión se cerró lentamente. Luego llegó la sensación de ingravidez. El avión iba a despegar. A través de la ventanilla, Gracia miró por última vez la ciudad. Zacarías, adiós para siempre. No hace falta que me busques, ni que pidas perdón, porque no te perdono. Capítulo 9. El avión se elevó entre las nubes y pronto desapareció en la oscura noche. Al mismo tiempo, del otro lado, Zacarías por fin se detuvo. Tras más de 2 horas, una sensación de satisfacción le recorrió el cuerpo de dentro hacia afuera. Aunque, junto a esa satisfacción, en su corazón surgió también un leve sentimiento de culpa. Engañar a su esposa en días normales ya era reprochable,
Pero aquella noche era justamente el día en que Gracia se sometía a una cesárea. Se decía que para una mujer dar a luz era como atravesar las puertas del infierno una vez. Y sin embargo, cuando Gracia estaba cruzando ese umbral, él no había resistido la tentación. Cuanto más lo pensaba, más sentía que realmente no era nada bueno. Pero tampoco quería ser así. Él era un hombre. Tenía necesidades fisiológicas. Gracia había estado enferma todo ese tiempo y él se había quedado a su lado sin separarse, sin tiempo siquiera para buscar a otra mujer fuera y aliviar esas necesidades. Llevaba una semana entera reprimiéndose. Un poco más y habría explotado. Este tipo de cosas, pensaba, era mejor desahogarlas que reprimirlas. Reprimirse solo hacía que el deseo creciera. Una vez satisfecho, ya no se pensaba más en ello. Zacarías se excusaba a sí mismo en su interior. Solo había cometido un error que todos los hombres del mundo cometerían alguna vez. No era gran cosa. Además, cuando buscaba mujeres fuera, siempre era solo por el cuerpo, nunca por el corazón. Su corazón siempre pertenecía a su esposa. Así que eso ni siquiera contaba como infidelidad. Resolver una necesidad fisiológica no podía llamarse engañar. Traicionar el alma de la persona amada. Eso sí era una verdadera traición. Que el cuerpo se desviara ocasionalmente no era más que un instinto animal. Después de convencerse de todo aquello, Zacarías se sintió mucho más tranquilo. Mientras se vestía rápidamente, sacó el teléfono y llamó a su asistente. Asistente Sam, no me importa qué hora sea. Levántate ahora mismo y consígueme un conjunto de joyería más caro que exista. Ojo, un conjunto completo, no una sola pieza, collar, pulsera, pendientes, incluso tobillera, que lleve diamantes. Cuanto más grandes y raros, mejor. El precio no es problema. Mañana temprano quiero que me lo entregues. Gracia ha dado a luz, y mañana por la mañana quiero que, cuando abra los ojos, vea el regalo que le he preparado. Además, prepara también brazaletes de oro para el niño, amuletos de longevidad y todo eso. Compra todas las joyas de oro en versión madre e hijo, lo que tenga el niño. Mi Gracia también debe tenerlo en el mismo modelo. Quiero que Gracia sepa que, incluso después de tener un hijo, sigue siendo la única princesa en mi corazón. La persona que más amo siempre es ella. En mi vida, ella ocupa el primer lugar y el niño solo el segundo. Tras dar las instrucciones, colgó el teléfono. Había que admitirlo, gastar dinero realmente funcionaba. El sentimiento de culpa que lo invadía hacía un momento se disipó de golpe. Mientras hablaba, ya estaba completamente vestido. Antes, cuando había estado con Pilar, se había quitado el traje a propósito. Lo había doblado y dejado a un lado, justamente para evitar mancharlo o arrugarlo durante el acto. Y qué Gracia, al despertar, notara algo extraño. Ahora volvió a ponerse la ropa. El traje seguía impecable, perfectamente planchado. En cuanto se lo puso, recuperó de inmediato la apariencia del joven magnate del mundo empresarial. Desde fuera, no había forma de notar que acababa de ser infiel. ¿Ya te vas? Al ver que Zacarías se marchaba, Pilar frunció los labios con disgusto, hablando con un tono agrio. Siempre es lo mismo. Después de acostarte conmigo, te vas. ¿Qué soy yo para ti? Exactamente. Zacarías, que ya había llegado a la puerta, se detuvo al oírla, se dio la vuelta, la miró y dijo con frialdad: ten claro tu lugar. Para mí, no eres nada. Mantengo esta relación contigo a largo plazo solo porque en la cama sabes variar. No te hagas ilusiones pensando que me enamoraré de ti. Te lo he dicho muchas veces, en mi corazón solo está Gracia. Y solo hay sitio para Gracia. No hay lugar para una segunda mujer. Capítulo 10. Tras soltar esas palabras con frialdad, Zacarías se marchó. Solo dejó atrás a Pilar, desaliñada, desplomada en el suelo con el corazón lleno de resentimiento, presa de una rabia impotente. Después de irse, Zacarías se dirigió de inmediato al quirófano. Sin embargo, la operación ya había terminado. En el enorme quirófano solo quedaban las enfermeras yendo y viniendo, recogiendo y limpiando. Gracia y los médicos habían desaparecido por completo. Zacarías se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Gracia? ¿Y el niño? Señorita enfermera, hace un momento el médico me llamó y me dijo que mi esposa se estaba operando aquí, pero ¿por qué no hay nadie? Zacarías, totalmente perdido, solo pudo preguntar con torpeza: ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está el niño? ¿Y los médicos que la operaron? ¿A dónde fueron? La enfermera alzó los párpados y le lanzó una mirada de soslayo, claramente molesta. Usted es el marido de Gracia, ¿verdad? La operación terminó hace ya 3 horas. ¿Por qué viene hasta ahora? Zacarías no tenía cara para admitir que en ese momento estaba revolcándose con su amante, así que improvisó una excusa. Yo tuve un asunto urgente en la empresa. Pero antes de que pudiera terminar de mentir, la enfermera lo interrumpió sin rodeos. Qué gracioso, señor tan ocupado.
¿Quiere mirar qué hora es ahora? Las 4:30 de la madrugada. ¿Qué empresa es la suya que trabaja a estas horas? Zacarías provenía de una familia adinerada y, ya de adulto, se había convertido en un nuevo magnate del mundo empresarial. Desde pequeño había crecido entre halagos y adulaciones, mimado y acostumbrado a la deferencia ajena. ¿Cuándo había sido objeto de un sarcasmo tan mordaz? ¿Y tú quién te crees para señalarme con el dedo? El rostro de Zacarías Chan se ensombreció y su tono se volvió gélido. El grupo Chan tiene innumerables negocios internacionales. ¿No sabes que hay diferencia horaria? Aquí son las 4 de la madrugada, pero en el país que ahora mismo son las 9 de la mañana. Hizo una pausa y añadió con impaciencia. Deberías sentirte afortunada. Hoy mi esposa ha dado a luz y no quiero rebajarme a discutir contigo en un día tan importante. Llama a vuestro director. No estás cualificada para hablar conmigo. En ese momento, una voz masculina, profunda y fría, sonó de repente a la espalda de Zacarías. Si ella no está cualificada, ¿lo estoy yo? Zacarías se quedó helado, se giró bruscamente y exclamó incrédulo. Cuñado, ¿qué haces tú aquí? La persona que estaba detrás de Zacarías no era otra que David, el hermano de Gracia. David era militar y pasaba la mayor parte del tiempo en el ejército. Solo regresaba a casa brevemente durante el Año Nuevo, y ni siquiera Gracia lo veía con frecuencia. Por eso, la aparición de David allí dejó a Zacarías tan sorprendido. David habló con frialdad. Cuando mi hermana da a luz, tiene que haber un hombre capaz de asumir responsabilidades vigilando. Si tú no supiste hacerlo, entonces me tocó a mí. Cada una de sus palabras destilaba descontento hacia Zacarías. El rostro de Zacarías se llenó de incomodidad. Que su esposa estuviera dando a luz y él no hubiera estado esperando fuera era, efectivamente, difícil de justificar. Que el cuñado estuviera enfadado era comprensible. Todo es culpa mía, frente a David, un militar. Zacarías no lograba mostrarse altivo. Solo pudo bajar la cabeza y admitir su error. Cuando Gracia dio a luz, debería haber estado a su lado sin separarme. Pero cuñado, si dices que no estuve con Gracia en absoluto, eso sí sería injusto conmigo, se apresuró a añadir. Durante los días en que Gracia estuvo enferma, estuve pegado a ella todo el tiempo. Si no me crees, puedes preguntarle a Gracia. Por las noches, yo me sentaba a su lado vigilando mientras dormía. En cuanto hacía el menor movimiento, me levantaba enseguida para servirle agua o atenderla. Estos días he estado cuidando de Gracia y no he tenido tiempo de ocuparme del grupo Chan. Como resultado, el grupo se volvió un caos. Un proyecto internacional tuvo un problema enorme y los inversores del país se enfurecieron. Insistieron en hacer una videollamada conmigo, diciendo que había que convocar una reunión urgente, pero la señal en los pasillos del hospital era pésima. Imposible hacer una videollamada. No tuve otra opción que bajar un momento para ocuparme de esos extranjeros. Celebré la reunión por videoconferencia a la mayor velocidad posible y luego regresé sin perder un segundo, pero no esperaba que aún así llegaría tarde. Cuando volví, la operación de Gracia ya había terminado. Capítulo 11. La verdad era que la mentira de Zacarías no solo estaba mal armada, sino que además estaba llena de agujeros. Es cierto que la señal en los pasillos del hospital era muy mala, pero en las habitaciones VIP de alta categoría había wifi. Si de verdad necesitaba conexión con urgencia, no tenía ninguna necesidad de bajar. Bastaba con ir a una habitación cercana al quirófano y conectarse al wifi. Además, los extranjeros también son personas, no monstruos sin sangre ni sentimientos. Ningún país con un mínimo de humanidad obligaría a alguien a abandonar a su esposa justo cuando está dando a luz para ir a una reunión. El país que era un país desarrollado y, además, sus ciudadanos daban muchísima importancia a la familia. Algo así era todavía más imposible. David escuchó en silencio a Zacarías inventar excusas. Para ser sincero, hubo un instante en el que casi no pudo contener las ganas de lanzarse y darle un puñetazo a ese desgraciado, pero se contuvo. Ese golpe lo recibiría tarde o temprano, pero no ahora. Hermano mayor, de verdad sé que me equivoqué. Si quieres pegarme o insultarme, lo aceptaré todo. Zacarías volvió a mostrar esa expresión profundamente afectuosa, bajando la postura. Pero por favor, hermano mayor, dime dónde está Gracia. Desde que entró al quirófano no la he vuelto a ver. ¿Está bien? ¿Ya despertó? Si cuando despierte no me ve, seguro que se pondrá muy triste. Te lo ruego, hermano mayor, déjame verla. Después de verla, no importa cómo me castigues, mientras pueda ver a Gracia, haré lo que sea. En realidad, ya desde la primera vez que Gracia llevó a Zacarías a casa para conocer a la familia, David no había sentido demasiado aprecio por ese futuro cuñado. ¿Cómo decirlo? Le parecía falso. ¿Qué hombre normal sería tan empalagoso? Decir palabras melosas a cada momento sin sentir vergüenza alguna. Pero en aquel entonces, Gracia y Zacarías estaban en plena etapa de enamoramiento. Además, durante el noviazgo,
Zacarías realmente trataba muy bien a Gracia. Delante de ella no tenía ni rastro del aire arrogante de un heredero de familia poderosa. Cada vez que salían, él le llevaba el bolso. Si Gracia dejaba comida, él la comía sin ningún reparo. Cualquier cosa que Gracia quisiera, fuera lo que fuera, él siempre hacía todo lo posible por conseguírsela. Con el tiempo, David fue cambiando su opinión sobre ese futuro cuñado, pero no esperaba que, antes de que pasara mucho, aquel hombre mostrara su verdadera cara. Al final, las personas deberían confiar en su intuición. A veces, la primera impresión es la más acertada. Desde el principio no debió permitir que su hermana se casara con él. David reprimió a la fuerza la ira que le llenaba el pecho. Respiró hondo y dijo con frialdad: «No te preocupes, Gracia y el niño están bien. Madre e hijo están a salvo». ¿De verdad? El rostro de Zacarías se iluminó de alegría. «¿Dónde está Gracia ahora? ¿Puedo verla?» «No», respondió David sin expresión alguna. «Gracia acaba de salir de la operación y necesita descansar. Vuelve primero a casa. Regresa y arregla todo como es debido. Mañana yo mismo los llevaré a casa. A ella y al niño. Arreglar». Zacarías se quedó un momento atónito, como si no hubiera entendido lo que David quería decir. «Mi hermana se jugó la vida para darte un hijo. ¿No vais a organizar un banquete para recibirla a ella y al niño cuando vuelvan a casa?», dijo David con el rostro serio. «Claro que sí, por supuesto que lo haremos». Zacarías asintió una y otra vez. «Llamaré a toda mi familia. Todos estamos muy agradecidos a Gracia por haber dado a luz a nuestro hijo. Invita a más gente y hazlo con categoría», añadió David, aparentemente sin darle importancia. «Tanto mi familia como la familia Chan son clanes influyentes en la ciudad. No hagas algo mezquino y de mala muerte. Sería vergonzoso. Hermano mayor, no te preocupes. Me aseguraré de que todo quede perfectamente preparado», prometió Zacarías repetidas veces. David esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Entonces nos veremos mañana en el banquete». Capítulo 12. Aunque en ese momento Zacarías deseaba con todas sus fuerzas ver a Gracia una vez más, al ver el rostro firme y severo de David, se tragó en silencio todas las palabras que tenía preparadas. La verdad era que le tenía un poco de miedo a su cuñado mayor. ¿Cómo decirlo? Tal vez por su formación militar. David irradiaba una autoridad que no admitía réplica. Incluso Zacarías, que llevaba años batallando en el mundo de los negocios y había visto de todo tipo de gente y artimañas, seguía sintiéndose intimidado por la poderosa presencia que David desprendía. «Entonces volveré primero a casa para hacer los preparativos», dijo Zacarías antes de marcharse, aún intentando vender su imagen de hombre enamorado. «Si Gracia despierta, por favor dile que la amo mucho y que tengo muchas ganas de verla. Estaré esperándola en casa». A David le dieron ganas de vomitar. Efectivamente, cuanto más infiel es un hombre, mejor sabe fingir que es profundo y sentimental. Los hombres decentes suelen tener pocas experiencias amorosas y poco trato con mujeres. Aunque estén enamorados, son torpes con las palabras y, aunque se mueran por dentro, no son capaces de soltar una frase bonita. Solo esos veteranos del amor, curtidos en el juego sentimental, pueden decir palabras tan melosas con tanta naturalidad, porque todo eso lo han practicado con sus amantes. La mirada de David se volvió cada vez más fría. La mano que antes tenía vacía, después de que Zacarías se marchara, sostenía ahora un teléfono móvil. Ese teléfono, evidentemente, no era de David. «Entréguenselo al departamento técnico y que rompan la contraseña», ordenó David con voz gélida, lanzándole el móvil a uno de sus subordinados. «Copien en un USB todo el contenido relacionado con las infidelidades de Zacarías. Lo necesito para mañana». Era el teléfono de Zacarías. Durante la conversación, David se lo había quitado en silencio. Su hermana era blanda de corazón y no quería destrozar personalmente a ese cabrón. Pero él, como hermano, no pensaba dejarlo pasar tan fácilmente. Darle solo una paliza sería demasiado barato para esa basura. David quería arruinarlo por completo. El tiempo apremiaba. Nada más llegar a casa, Zacarías empezó a organizar a los sirvientes para preparar el banquete. Al día siguiente también vendría David, así que no se atrevía a descuidarse. Al fin y al cabo, no haber estado esperando fuera del quirófano ya lo dejaba en muy mala posición. Si además el banquete salía mal, delante de su cuñado no podría volver a levantar la cabeza. Así que, sin importarle qué hora era, despertó a todos los sirvientes de la casa y les ordenó que cada uno se pusiera a hacer lo suyo, unos a comprar, otros a limpiar, otros a decorar. Todo debía estar listo antes de que por la tarde David trajera de vuelta a Gracia y al niño. Al mismo tiempo, llamó a sus padres y les pidió que avisaran a todos los parientes y amigos de la familia Chan para que asistieran al banquete y le dieran realce. Gracia acaba de pasar por una cesárea. ¿De verdad puede recibir el alta tan pronto?, preguntó Laura con duda. Y además el niño es prematuro.
¿No debería quedarse hospitalizado en observación? Después de todo, Laura había dado a luz antes, así que no pudo evitar expresar sus sospechas. Zacarías, sin embargo, no le dio importancia y replicó: que otros no puedan salir del hospital es porque no tienen condiciones. En sus casas no tienen nada, así que después del parto solo pueden quedarse ingresadas. Pero nosotros tenemos médico privado, clínica privada y niñeras posparto de primera categoría. ¿No va a estar Gracia más cómoda en casa que en el hospital? El hermano mayor ya vino a casa y sabe perfectamente cómo están las cosas. Si no fuera así, tampoco permitiría que Gracia recibiera el alta tan pronto. Al oír a su hijo decir eso, Laura por fin se tranquilizó, resopló con desdén y dijo con evidente descontento: «Va, Gracia, esa inútil. No es más que un embarazo. Y mira, fiebre, no podía comer. Pobrecito mi nieto mayor. Apenas con 6 meses y pico y ya lo han sacado con una cesárea. Ahora que acaba de dar a luz no quiero decir nada, pero si en el futuro mi nieto tiene algún problema de salud, no pienso dejar en paz a esa pequeña zorra delicada y quejica». Capítulo 13. Aunque Laura no le caía bien Gracia, sí estaba muy pendiente del niño que Gracia llevaba en el vientre. Después de todo, ese era su primer nieto. Desde que Gracia quedó embarazada, Laura había estado esperando con ansias el día en que podría tenerlo en brazos. El tema del parto prematuro, Zacarías nunca se había atrevido a contárselo a sus padres, porque sabía muy bien que, de hacerlo, ellos jamás estarían de acuerdo. Comparado con el estado físico de Gracia, el matrimonio de ancianos se preocupaba mucho más por el niño que llevaba en el vientre. Aunque la medicina moderna ya es capaz de garantizar que los bebés prematuros crezcan sanos, la generación mayor no aceptaba esa idea. En su forma de pensar, los bebés prematuros siempre tenían mala salud. Solo los nacidos a término eran realmente sanos. Que la parturienta sufriera un poco más no importaba. Lo importante era la salud del niño. Así que, incluso si en aquel momento Gracia ya estaba gravemente enferma, los padres de Zacarías jamás habrían permitido un parto prematuro. Lo único que habrían hecho sería ordenar a los médicos que le administraran suplementos nutritivos, obligarla a seguir con el embarazo unos meses más y, como mínimo, aguantar hasta los 9 meses antes de dar a luz. Zacarías conocía demasiado bien a sus padres, y precisamente por eso no se atrevió a mencionar el parto prematuro. Solo después de que Gracia diera a luz con éxito, se atrevió a decir la verdad. Al conocerla, Laura montó una escena enorme por teléfono, pero la cesárea ya se había realizado y el niño ya había nacido. Por mucho que se enfadara, ya no había nada que hacer. Zacarías no dejó de tranquilizar a su madre al otro lado de la línea, diciéndole que el niño estaba muy sano, que no tenía ningún problema físico y que, siguiendo las indicaciones del médico, al crecer no sería diferente en nada de un niño nacido a término. Pero aún así, la ira de Laura no se disipó en lo más mínimo. No dijo nada en voz alta, pero en su corazón ya había tomado una decisión. Cuando David se fuera, encontraría la oportunidad de dar una buena lección a Gracia, para vengar a su pobre nieto. El banquete se preparaba con gran tensión. Laura llamó a sus amigas del círculo de damas adineradas. El padre de Zacarías, Diego, también invitó a sus amigos del mundo empresarial. Todos se reunieron, charlando y riendo, impacientes por ver al bebé cuanto antes. Solo tu familia, Laura, tiene un Zacarías que consiente tanto a su esposa como para aceptar un parto prematuro. Si fuera mi casa, antes de permitir que mi nuera diera a luz antes de tiempo, mi hijo preferiría morirse. Los bebés prematuros no valen, ¿sabes? He oído que muchos de ellos tienen mala salud. Laura, tienes que buscar una ocasión para hablar seriamente con tu nuera. El niño ya nació antes de tiempo. Después no se puede descuidar la crianza. Hay que alimentarlo sí o sí con leche materna. Que no sea por miedo a estropear su figura que obligue al niño a tomar fórmula. Los niños criados con leche materna son siempre más fuertes que los que toman fórmula. Exacto, exacto. Tiene que darle el pecho. En esto no se puede seguir consintiendo a la nuera. Los bebés prematuros ya son débiles de por sí. Si encima no toman leche materna, ¿qué será de su salud cuando crezcan? Las amigas de Laura charlaban animadamente, cuchicheando sin parar. Ni siquiera habían visto a una Gracia, y ya le habían planeado cómo debía criar a su hijo en el futuro. Y lo peor era que Laura se tomó todas esas palabras muy en serio. En su interior decidió que, cuando David se marchara, debía hablar bien con Gracia, tenía que darle el pecho sí o sí. Si no tenía leche, debía comer alimentos para estimularla, aunque no pudiera comer. Tenía que hacerlo a la fuerza. Esta vez no permitiría que esa mujer delicada y quejica arruinara la salud de su nieto. ¿Cuándo llega el niño a casa? ¿Ya no podemos esperar más?, preguntó alguien sonriendo. Le hemos preparado un montón de regalos. Aunque este era, en teoría, el banquete de bienvenida de Gracia.
La mayoría de la gente solo había preparado regalos para el niño. Y Gracia. ¿Para qué necesitaba regalos una mujer que acababa de dar a luz? ¡Qué exagerada! De hecho, la mayoría de los asistentes habían venido a ver al niño, no a ver a Gracia. Joven amo, creo que he visto el coche del señor David, dijo un sirviente. ¿Ese todoterreno negro no es el suyo? Bajo las miradas expectantes de todos, David finalmente llegó conduciendo, trayendo consigo al bebé. Capítulo 14. El todoterreno negro se detuvo frente a la villa. En cuanto se estabilizó, un grupo de personas se acercó rodeándolo. Ya llegaron, ya llegaron. El niño por fin ha vuelto. He oído que es un niño. Seguro que será tan guapo como Zacarías. En cuanto supe que Gracia estaba embarazada, mandé hacer 2 pequeños brazaletes de oro. Por fin hoy se los podemos poner al niño. Bajo las miradas expectantes de todos, la puerta del coche se abrió lentamente. David bajó del vehículo cargando un cochecito portátil para bebé. El hijo de Zacarías yacía dentro del cochecito. Al ver el cochecito, todos se emocionaron enormemente. Sin embargo, la presencia de David era tan imponente que, aunque todos querían ver cómo era el niño, nadie se atrevía a acercarse. Al final, fue Zacarías quien dio el primer paso y se adelantó. Hermano mayor, ¿por qué has venido solo? ¿Dónde está Gracia?, preguntó con urgencia. ¿No ha venido contigo? Al oír esto, David curvó ligeramente los labios. Él, que siempre había sido tan serio, mostró en ese momento una sonrisa poco habitual. Gracia no puede venir hoy. Me pidió que trajera al niño en su lugar. ¿Por qué Gracia no puede venir? Zacarías no mostró ningún interés por el niño. Agarró del brazo a David y preguntó lleno de preocupación. ¿Qué le ha pasado a Gracia? ¿Ha ocurrido algún problema durante la operación? David no respondió. En ese momento, los padres de Zacarías se acercaron. A Zacarías no parecía importarle el niño, pero a sus padres sí, y mucho. De hecho, si habían venido a ese banquete era precisamente para ver a su nieto. De lo contrario, ni siquiera se habrían molestado en aparecer. Si la que hubiera salido del hospital hubiera sido solo Gracia, sin el niño, no habrían venido en absoluto. Cuñado, debes de estar cansado de cargar con el cochecito todo este tiempo, dijo Laura con una sonrisa. Dámelo a mí. Has trabajado duro cuidando de Gracia y del niño en el hospital. Ahora que ya están en casa, descansa un poco. Yo me encargo del niño. Mientras hablaba, Laura extendió la mano para coger el cochecito de David. Los labios de David dibujaron una curva fría. No se negó y le entregó directamente el cochecito. Ese cochecito tenía una capota. Al bajarla, el interior quedaba completamente cubierto, sin dejar ver nada. Así que en ese momento nadie sabía cómo era el bebé que estaba dentro. Laura lo recibió con impaciencia. En cuanto tuvo el cochecito en sus manos, sus amigas se abalanzaron alrededor. Antes, mientras David lo sostenía, no se habían atrevido a acercarse. Ahora que Laura lo tenía, por fin podían mirar al niño con detenimiento. Hermano mayor, di algo ya. ¿Qué le ha pasado exactamente a Gracia? Solo Zacarías seguía preguntando insistentemente por ella. ¿No dijiste que hoy traerías a Gracia contigo? Entonces, ¿por qué Gracia? No había terminado de hablar cuando, de repente, se oyó el grito desgarrador de su madre detrás de él. Ah, ¿qué es esto? Laura, rodeada por sus amigas, levantó con ansia la capota del cochecito. Al levantarse la última capa que ocultaba la verdad, la realidad sangrienta quedó expuesta sin piedad ante todos. Dentro del cochecito no había ningún bebé adorable. Lo único que había era un frasco de vidrio transparente, y dentro de él yacía el niño que Gracia había abortado el día anterior. Ese era el nieto que Laura había estado esperando con tanta ansia. Capítulo 15. Al oír el grito de su madre, Zacarías se dio la vuelta sobresaltado. En ese momento, el grupo de damas adineradas que rodeaban el cochecito también gritó y se dispersó de golpe. Todas tenían el rostro desencajado, claramente aterrorizadas. Laura, en cambio, sintió que las piernas le fallaban y se desplomó directamente en el suelo. Zacarías se apresuró a correr hacia ella y la sostuvo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tan mala cara? Pero Laura solo sentía que todo le daba vueltas. Temblando, alzó la mano y señaló el cochecito, con la voz quebrada. El niño, el niño. En ese momento, David avanzó con paso tranquilo. Bajó sus largos párpados y lanzó una mirada al cochecito. Luego, con una sonrisa que no era del todo sonrisa, dijo, Zacarías, ¿no vienes a ver a tu hijo recién nacido? Zacarías por fin percibió que algo no iba bien. Con el rostro lívido, avanzó paso a paso hasta colocarse frente al cochecito. Y justo cuando bajó la mirada hacia él, Laura, que acababa de recuperar un poco el aliento detrás de él, lanzó un grito desgarrador. Mi nieto. En ese instante, Zacarías lo vio con claridad.
Dentro del cochecito no había ningún bebé adorable, sino un frasco de vidrio transparente que contenía el cadáver de su propio hijo. El corazón de Zacarías se contrajo violentamente, con los ojos enrojecidos por la ira. Se giró hacia David y se lanzó sobre él, agarrándolo con fuerza del cuello de la camisa. David, ¿qué demonios significa esto? El padre de Zacarías, Diego Chan, también se acercó con el rostro sombrío, lleno de furia. ¿Dónde está Gracia? Que salga ahora mismo. Nuestra familia Chan nunca la ha tratado mal. ¿Cómo pudo hacer algo tan inhumano? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Exacto, en la ciudad. ¿Quién no sabe que Zacarías ama a Gracia hasta el extremo? Con tal de que Gracia lo pidiera, seguro que Zacarías hasta le bajaría las estrellas del cielo. Entonces, ¿por qué Gracia abortó al niño? Con lo bien que Zacarías la trata, no tenía ninguna razón para hacerlo. Abortar a su propia carne y sangre así, qué corazón tan cruel. El niño ya tenía más de 6 meses, estaba completamente formado. Incluso podía haber nacido prematuro. ¿Qué clase de mujer puede hacer algo tan despiadado? Entre el murmullo creciente de la multitud, la postura de Diego y Zacarías se volvió cada vez más firme. Zacarías seguía defendiendo a Gracia, con el rostro oscuro. Interpeló a David. Gracia jamás haría algo tan cruel. David, ¿fuiste tú quien la obligó a abortar? Eres el tío del niño. ¿Cómo pudiste hacer algo tan inhumano? Diego también habló con severidad. David, desde que tu hermana se casó con nuestra familia, Zacarías la ha tratado como a una princesa. Toda nuestra familia la ha considerado un tesoro. En nuestra casa no ha sufrido ni un poco, ni ha pasado ningún trabajo. Puedo jurarlo con la mano en el corazón delante de todos, nuestra familia Chan jamás le ha fallado en nada a tu hermana. Y ahora, ustedes dos, hermanos, se han unido para asesinar a mi nieto que aún no había nacido, por esto deben darnos una explicación. Exacto, tienen que darnos una explicación. Laura, sostenida por sus amigas, se levantó del suelo secándose las lágrimas. Mientras lloraba, señaló a David y lo increpó. ¿Dónde está Gracia? Que salga. Quiero preguntarle en qué le falló nuestra familia Chan para que hiciera algo así. Frente a las acusaciones de todos, David sacó con calma un USB. No hace falta que mi hermana se presente. Yo mismo les diré ahora por qué ella decidió abortar a este niño. Dicho esto, hizo un gesto con la barbilla a uno de sus subordinados, quien enseguida bajó un proyector del todoterreno. David conectó el USB al proyector y, ante todos, comenzó a reproducir el material, el registro completo de la infidelidad de Zacarías, editado durante toda una noche. Capítulo 16. Cada vez que Pilar seducía a Zacarías, antes siempre le enviaba mensajes provocadores a Gracia, atrayéndola para que viniera a ver la transmisión en vivo. Su intención era estimular a Gracia de ese modo, con la esperanza de que esa mujer embarazada, con el vientre enorme, acabara abortando por la impresión. Por supuesto, si durante el aborto Gracia sufría una gran hemorragia y moría en el hospital. Mejor aún, lo que Pilar no sabía era que, cada vez que usaba esos videos provocadores para atraer a Gracia a presenciar la escena, Gracia sacaba su teléfono y grababa todo lo que Pilar y Zacarías hacían juntos. Además, en el hospital que David había organizado para Gracia, todas las habitaciones estaban equipadas con cámaras de vigilancia. Ese hospital prestaba servicio directo al ejército y no estaba abierto al público. Durante ese periodo no había heridos en las Fuerzas Armadas, así que las habitaciones estaban vacías. David había previsto desde hacía tiempo que, mientras acompañaba a Gracia en el hospital, ese perro de Zacarías no podría resistir la tentación y acabaría siendo infiel. Por eso ordenó a sus subordinados que instalaran cámaras extremadamente ocultas en todas las habitaciones desocupadas. Quería usar la mejor resolución posible para grabar todas las conductas vergonzosas de Zacarías y luego exponerlas públicamente. Una vez obtenidas las imágenes necesarias, David ordenó retirar todas las cámaras, sin afectar en lo más mínimo la privacidad de otros pacientes. Así, en el instante en que se encendió el proyector, el rostro seductor de Pilar apareció en la pantalla. Vestía el pijama de Gracia y yacía, blanda como si no tuviera huesos, bajo el cuerpo de Zacarías. Dueño, más despacio, de verdad no lo aguanto. Zacarías, por su parte, tenía el rostro encendido de excitación. Mientras apretaba con fuerza la cintura de Pilar, se burlaba con una sonrisa fría. ¿No fuiste tú la que se me pegó primero? ¿Y ahora dices que no puedes? Ja, el fuego que enciendes tú misma lo apagas. Esa escena dejó atónitos a todos los presentes. ¿Ese del video es Zacarías? ¿Qué está pasando? ¿Has sido infiel? ¿Cómo puede ser? Zacarías es el buen hombre, reconocido por toda la ciudad. ¿Cómo podría engañar a su esposa? Dios mío, ¿entonces toda esa imagen de marido ejemplar era solo una actuación? Vaya descaro,
Por un lado presume en internet de adorar a su esposa y, por otro, se acuesta con una amante a sus espaldas. ¡Qué comportamiento tan repugnante! ¿No presume siempre la familia Chan de su buena educación? ¿Este es el buen hijo que han criado? En cuanto salió el video, la opinión de la multitud cambió de inmediato. La gente que hacía un momento acusaba a Gracia de ser cruel, giró el discurso y empezó a condenar a Zacarías. David sonrió con frialdad. No se apresuren. Esto aún no es lo más interesante. ¿Por qué no adivinamos qué estaba haciendo Zacarías cuando mi hermana yacía en la mesa de operaciones, a punto de someterse a una cesárea? Apenas terminó de hablar, el rostro de Zacarías se volvió completamente pálido. Basta. Se lanzó hacia adelante intentando apagar el proyector. Ya he perdonado a Gracia por abortar al niño. No sigan reproduciendo esto. Pero, ¿cómo iba a poder apagarlo cuando quisiera? David lo empujó al suelo con una sola mano. Basura. ¿Qué derecho tienes tú a perdonar a Gracia? Pisándole el rostro. David lo miró desde lo alto y dijo con frialdad: quédate quieto y compórtate. El video aún no ha terminado. En el segundo siguiente, la imagen cambió al interior del quirófano. Gracia yacía sobre la mesa de operaciones. En la pantalla se la veía tan delgada que casi no parecía humana. Su rostro estaba pálido y su voz era débil, pero aún así se obligaba a hablar con el médico. Espere, no haga la operación todavía. Llame a Zacarías y dígale que voy a dar a luz. Si puede venir de inmediato, daré a luz a este niño. Pero si hasta ahora, en el momento en que más lo necesito, sigue encima de su amante y no quiere venir, entonces aborte a este niño. Tras decir eso, cerró los ojos y una lágrima fría se deslizó por la comisura de los suyos. Capítulo 17. En el segundo siguiente a que las lágrimas de Gracia cayeran, la cámara se giró bruscamente hacia Zacarías, y en ese preciso momento, Zacarías se encontraba en una habitación VIP del hospital, jugando con Pilar a una versión, apasionada, del juego de la enfermera. Al ver esa escena, la multitud estalló de indignación. Incluso los propios parientes de Zacarías no pudieron evitar maldecirlo en su interior, llamándolo basura. Los demás invitados directamente explotaron, sin guardar el menor decoro en sus palabras. Dios mío, ¿Zacarías sigue siendo humano? Su esposa está en la mesa de operaciones dando a luz y él, en lugar de acompañarla, se esconde afuera para revolcarse con la amante. Este es el marido modelo elegido por internet, el buen hombre, reconocido por todos. ¡Qué chiste tan grande! Es asqueroso. Ahora por fin entiendo por qué Gracia decidió abortar. Si fuera yo, también lo habría hecho. Jamás le daría un hijo a un hombre tan repugnante. Al escuchar que todos insultaban a su hijo, Laura ya no pudo quedarse callada y salió en su defensa. Este video está claramente editado, aunque Zacarías cometió errores. Yo conozco al hijo que parí. Puedo apostar mi vida a que mi Zacarías jamás haría algo así mientras su esposa está dando a luz. Esto es un montaje malintencionado, una calumnia descarada. Pero Laura aún no había terminado de hablar cuando, al segundo siguiente, Gracia hizo una videollamada. Pilar contestó sin dudarlo, frente a la cámara. Sonrió de forma seductora, con una provocación evidente en los ojos. En ese instante, todo quedó completamente confirmado. Un video puede editarse, pero la videollamada en tiempo real entre Gracia, en pleno parto, y Pilar demostraba sin lugar a dudas que, en ese momento, Zacarías estaba con la amante. El rostro de Laura se volvió pálido como el papel. Miró con odio a Pilar en la pantalla. Jamás imaginó que esa pequeña descarada no fuera ninguna tonta y que se atreviera a contestar la llamada de Gracia en un momento así. Eso era arruinar deliberadamente a su hijo. Dios mío, qué asco. El hijo engaña a su esposa y la madre. En lugar de reprenderlo, lo defiende a toda costa. Esta familia es verdaderamente asfixiante. Cada vez entiendo más a Gracia. Menos mal que abortó al niño. De lo contrario, ¿no habría sido pisoteada hasta la muerte por esa familia Chan? ¿Se han dado cuenta? Cuando David mostró los videos de la infidelidad, todos estaban sorprendidos, pero los padres de Zacarías no mostraron ni una pizca de sorpresa. ¿Qué significa eso? Que ya sabían desde hace tiempo que su hijo tenía una amante. Ese descubrimiento volvió a provocar un estallido de exclamaciones. Todos coincidían en que la familia de Zacarías era simplemente insoportable. El hijo engañaba, y toda la familia lo encubría. Si se ponían en el lugar de Gracia, ¿cuánta desesperación habría sentido? En ese momento, la imagen del video volvió a cambiar y apareció la escena de la subasta. En la sala de subastas, Pilar se aferraba con afecto al brazo de Laura. Las dos parecían íntimas y cercanas, como si Pilar, la amante, fuera la verdadera nuera de Laura. Dios mío, ¿esa mujer que va del brazo de Laura no es la amante con la que Zacarías engañaba a su esposa? Sus padres sabían perfectamente de la infidelidad. ¡Qué asco! Con la nuera legítima,
Todos son exigencias y desprecio. Con la amante, en cambio, se muestran llenos de cariño. Tal cual, si la viga de arriba está torcida, las de abajo también lo estarán. Que Zacarías haya salido así no es casualidad. Sus padres tienen mucha culpa. Pero eso aún no era lo más impactante. Lo más explosivo fue el final del video. En la última escena, Laura decía con tono triunfante: por cierto, Zacarías, tu prima acaba de regresar al país y no tiene dónde vivir. ¿Por qué no se queda temporalmente en tu casa? Gracia, seguro que no tienes ninguna objeción, ¿verdad? Capítulo 18. Esta parte Gracia no la grabó en video, solo grabó la voz de Laura, porque, al fin y al cabo, ella también estaba presente en ese momento y no podía apuntar la cámara directamente hacia Laura para grabarla. Pero incluso solo con el audio, ya era más que explosivo. Dios mío, no habré oído mal, ¿verdad? Laura propuso activamente que la amante se mudara a la casa de su hijo y su nuera. ¿Qué demonios pretende? ¿Esto es algo que pueda hacer una persona normal? Encima engañó a Gracia diciéndole que la amante era la prima de Zacarías. Ja, de verdad, no doy crédito. ¿Cómo puede haber una madre así? ¿No será que Laura pensó que, como Gracia estaba embarazada y no podía atender a su hijo, buscó a propósito a una amante joven y guapa para servirle? ¿En qué época vivimos? ¿Laura tiene un problema en la cabeza o qué? En la sociedad moderna, que haya madres que, cuando la nuera está embarazada, personalmente le lleven una concubina al hijo. Esta familia entera es de lo más retorcida. El video por fin terminó, y la familia Chan había perdido por completo la cara. Pero esto solo era el comienzo. David no tenía intención alguna de dejar pasar a esa familia de escoria tan fácilmente. En realidad, mi hermana amaba mucho a su hijo. Después de descubrir la infidelidad de Zacarías, sufrió, se sintió perdida y dudó. Incluso pensó si debía dar a luz al niño y criarlo sola, dijo David con voz grave. ¿Qué madre no ama a su propio hijo? Ese niño estaba en el vientre de mi hermana. Ella lo gestó con su propia carne y sangre. Si no fuera porque esta familia la empujó de verdad a la desesperación absoluta, ¿cómo habría podido decidirse a abortar a un hijo de 6 meses? Incluso ya en la mesa de operaciones, mi hermana todavía quiso darle una última oportunidad a Zacarías. Me dijo que, si en ese momento Zacarías dejaba a la amante y corría a acompañarla, ella sin duda daría a luz al niño. ¿Pero qué hizo Zacarías? Es peor que una bestia. Cualquier persona con un mínimo de conciencia jamás abandonaría a su esposa en un momento así, pero él lo hizo. Así que el verdadero asesino de este niño no fue mi hermana, ni tampoco el médico que la operó, sino el propio Zacarías. Fue él quien mató con sus propias manos a su hijo. Este video lo subiré a internet. Zacarías, ¿no te jactas siempre de ser tan profundamente enamorado? Pues hoy voy a dejar que todo el mundo vea con sus propios ojos cuán profundo es tu amor por mi hermana. Tras decir eso, David sacó el USB y se dio la vuelta para marcharse. En cuanto los padres de Zacarías oyeron que David iba a subir el video a internet, entraron en pánico y se apresuraron a detenerlo. David, todo esto son asuntos privados entre Zacarías y Gracia. ¿Para qué lo vas a subir a internet? Los problemas de familia se resuelven dentro de casa. Gracia y Zacarías aún no se han divorciado. Si esto se hace público, tampoco será bueno para Gracia. Exacto. Lo que sea se puede hablar con calma. No seas tan extremo. Los esposos son una sola unidad. Prosperan juntos y caen juntos. Aunque sea por Gracia. No puedes hacer algo así. Sin embargo, por más que el matrimonio intentó persuadirlo con buenas palabras, David no mostró la menor vacilación. Su hermana ya no quería seguir viviendo con Zacarías desde hacía mucho tiempo. ¿Eso de prosperar y caer juntos? ¿Las pérdidas de la familia Chan que tienen que ver con la suya? Este video lo iba a exponer sí o sí. Al ver que David estaba a punto de marcharse con el USB, Diego y Laura entraron en pánico por completo. Con el rostro sombrío, ordenaron a los sirvientes: ¿a qué están esperando? Vayan ahora mismo y quítenle ese USB de las manos. Capítulo 19. Sin embargo, Diego y Laura habían sobreestimado gravemente a los sirvientes de su casa. David y sus subordinados venían directamente del ejército. ¿Cómo iba a poder gente común detenerlos? David ni siquiera tuvo que moverse. Bastó con que enviara a uno de sus hombres para derribar a todos los sirvientes de la familia Chan. El resultado fue aún peor. No solo no lograron arrebatar el USB, sino que las caras más feas y miserables de Diego y Laura quedaron grabadas por muchos de los invitados con sus teléfonos. Cuando esos videos se subieran a internet, la familia Chan volvería a quedar completamente en ridículo. En medio del caos, con gente cayendo por todas partes, David se marchó con toda tranquilidad en su todoterreno. Laura, en cambio, se dejó caer de golpe al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Cielo santo, ¿qué vamos a hacer ahora?
Esta familia nos quiere empujar a la muerte. Al no poder alcanzar a David, Diego descargó toda su furia sobre Zacarías. Se lanzó hacia él y le propinó una sonora bofetada. Maldito bastardo, tu esposa estaba en la mesa de operaciones, arriesgando la vida para darte un hijo, y tú estabas afuera revolcándote con otra mujer. ¿Cómo pudiste hacer algo tan inhumano? Zacarías no dijo nada, se quedó allí plantado, sin esquivar ni reaccionar, recibiendo de lleno la bofetada de su padre. De hecho, desde el momento en que David lo había inmovilizado en el suelo y le había pisado el rostro, él se encontraba en ese mismo estado, como si su alma se hubiera desprendido del cuerpo. Su mente estaba completamente en blanco. A su alrededor, la gente lo insultaba y lo maldecía, pero no escuchaba ni una sola palabra, porque en ese instante, lo único que llenaba su cabeza era un pensamiento. Así que Gracia ya lo sabía desde hacía tiempo. Por eso, después, Gracia se había ido marchitando cada vez más. No estaba enferma, simplemente se estaba secando de dolor. Él siempre creyó que lo había ocultado todo muy bien. Pero, ¿cómo iba a existir un muro que no dejara pasar el viento? Resultó que ya lo habían descubierto hacía mucho tiempo. Solo él mismo seguía engañándose. Te voy a matar a golpes, maldito inútil. El puño de Diego volvió a caer con fuerza. Quería usar esa escena para dar lástima delante de todos y tratar de salvar un poco la imagen de su familia. Pero esa actuación ya no servía de nada. En los ojos de los presentes, la familia Chan hacía tiempo que no tenía ninguna imagen que salvar. Sin embargo, ese golpe despertó a Zacarías, como si acabara de regresar de ese estado de alma errante. Su mirada recuperó de golpe la lucidez. Gracia. Tengo que ir a buscar a Gracia. La comisura de sus labios sangraba por el golpe de su padre, pero ni siquiera se molestó en limpiarla. Murmuraba como un poseso. Gracia debe de estar destrozada ahora mismo. Tengo que encontrarla cuanto antes y explicárselo todo. Yo no amo a Pilar. Solo fui tentado por esa maldita mujer. Mi corazón le pertenece a Gracia. En toda mi vida solo he amado a Gracia. Esa declaración absurda dejó a todos los presentes completamente atónitos. Increíble, con todas las pruebas de la infidelidad sobre la mesa. ¿Todavía se atreve a actuar como si fuera un enamorado? Zacarías, ¿no te da asco a ti mismo decir cosas así? Es la primera vez que veo a alguien capaz de engañar a su esposa y, al mismo tiempo, confesarle un amor profundo con tanta cara dura. Me temo que ha interpretado el papel de marido enamorado durante tanto tiempo que ya se lo cree de verdad. Sin embargo, Zacarías no tenía ningún ánimo para prestar atención a las burlas de la multitud. En ese momento, su mente estaba ocupada por completo por Gracia. Quería verla de inmediato, ahora mismo. Dar igual si era para admitir su culpa o para pedir perdón, aunque tuviera que arrodillarse y suplicarle. No le importaba. Mientras Gracia pudiera perdonarlo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Capítulo 20. Zacarías se apresuró de inmediato al hospital. Ingenuamente creía que, en ese momento, Gracia seguía hospitalizada allí, sin saber que, cuando él aún se enredaba con Pilar, Gracia ya había subido a un avión rumbo a un país extranjero. Déjenme entrar, mi esposa está ahí dentro. Tengo que ir a buscar a mi esposa. Apenas llegó al hospital, Zacarías entró en conflicto con los guardias de seguridad de la entrada. Ese hospital solo prestaba servicio al ejército y no estaba abierto al público. Antes, había sido por una orden de David que los guardias habían permitido la entrada de Zacarías. Ahora que David había retirado ese privilegio, Zacarías, naturalmente, ya no podía entrar. Zacarías intentó armar escándalo en la puerta del hospital, pero los guardias de seguridad no eran en absoluto ancianos jubilados. Todos eran veteranos retirados del ejército, fuertes, bien entrenados y disciplinados. Si no fuera porque el hospital tenía normas estrictas que les impedían golpear a civiles a la ligera, Zacarías ya habría acabado en el suelo. Al ver que entrar por la fuerza no funcionaba, Zacarías cambió de estrategia y comenzó a gritar frente a la entrada del hospital. Gracia, sé que estás ahí dentro. También sé que ahora no quieres verme, pero tengo que verte. Tengo que explicarte todo desde el principio hasta el final. Si no sales a verme, me quedaré aquí esperándote. Esperaré y esperaré, hasta que estés dispuesta a salir a verme. Así fue como Zacarías se plantó frente al hospital y comenzó su absurda resistencia. Día tras día se quedaba allí esperando, con la esperanza de que Gracia cambiara de opinión, y por miedo a que Gracia no supiera que él estaba esperando. Incluso gastó dinero en comprar un megáfono enorme todos los días, apuntando hacia la habitación donde Gracia había estado hospitalizada. Gritaba declaraciones de amor a todo pulmón. Gracia, en mi corazón solo existes tú, de verdad te amo. Por favor, sal y mírame una vez. Gracia, sé que me equivoqué, mientras puedas perdonarme, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Gracia, por favor, sal a verme, puedes golpearme,
Puedes insultarme, pero por favor, no me castigues de esta manera. Cada vez que Zacarías se ponía a gritar con el megáfono junto al muro trasero del hospital, los guardias acudían a expulsarlo, pero aunque lo trataran como a un loco y lo echaran una y otra vez, Zacarías no se rendía y seguía volviendo, megáfono en mano, a gritar frente al hospital. Finalmente, gracias a su persistencia, una figura esbelta y hermosa apareció detrás de él, Zacarías. Los ojos de Zacarías se iluminaron al instante y su expresión se llenó de emoción. Se giró con urgencia y, casi por reflejo, extendió los brazos y abrazó a la persona que tenía detrás. Gracias. Qué bien, por fin estás dispuesta a salir a verme. Sin embargo, tras abrazar con tanta emoción a la persona que tenía detrás, Zacarías se dio cuenta de que no era Gracia, sino Pilar. ¿Qué haces tú aquí? El rostro de Zacarías se volvió helado de inmediato. Empujó a Pilar y dijo con un tono lleno de repugnancia: Lárgate, no quiero verte. Los ojos de Pilar se llenaron de lágrimas al instante. Con la voz temblorosa, dijo: Zacarías, ¿por qué no lo entiendes? Gracia no te ama en absoluto, y tampoco merece que la trates tan bien. La que de verdad te ama soy yo. Yo estoy contigo no por tu dinero. Me gustas de verdad. Zacarías se quedó un instante atónito y, como si de pronto recordara algo, su mirada se volvió gélida. Casi lo olvido. Si no fuera por ti, maldita. Gracia jamás habría descubierto mi infidelidad, dijo con el rostro sombrío y una expresión aterradora. Avanzó paso a paso hacia Pilar, mientras apretaba los puños con fuerza. Te advertí tantas veces que no te exhibieras delante de Gracia. ¿Por qué eres tan descarada? Te atreviste a enviarle mensajes provocadores y, encima, contestaste su videollamada justo cuando estaba dando a luz. Capítulo 21. Pilar. En el video estabas muy orgullosa, ¿verdad? ¿De verdad creíste que, con tal de que Gracia me dejara, podrías subir tranquilamente de puesto y convertirte en mi esposa? Qué bonito lo sueñas. ¿Cómo voy a casarme con una mujer tan promiscua y barata como tú? A mis ojos no eres distinta de esas mujeres que se venden en los clubes nocturnos. Yo solo me acosté contigo unas cuantas veces más. ¿Y ya te creíste alguien importante? Zacarías agarró a Pilar por el cuello. Tenía el pecho lleno de rabia y necesitaba desesperadamente descargarla en alguien. Y Pilar, ni antes ni después, había ido a estrellarse justo contra el arma cargada. La empujó contra la pared y, mientras la golpeaba con furia, la insultaba sin freno. Zorra, ¿cómo te atreviste a provocar a Gracia? ¿Quién te dio el valor para ir a provocarla? Una mujer tan sucia y despreciable como tú no tiene derecho alguno a compararse con Gracia. A mis ojos, no vales ni una uña del pie de Gracia. Compararte con ella es un insulto para ella. Golpearla aún no le parecía suficiente. Zacarías le agarró el cabello y la estrelló contra la pared cercana. Para que aprendas a no saber cuál es tu lugar. Para que aprendas a no provocar a Gracia. Tienes el cerebro lleno de agua si creíste que un hombre de mi nivel se casaría con una basura como tú. Una y otra vez. Muy pronto, la cabeza de Pilar quedó abierta. La sangre le corría por la cara. Llorando desconsoladamente, suplicó entre sollozos: Buah, no me atrevo más, de verdad, no me atrevo más, perdóname, amo, por favor, perdóname. Al oírla llamarlo, amo, la ira de Zacarías, que apenas se había calmado, volvió a arder con fuerza. De un revés le dio una bofetada. Cállate, no me llames así, es asqueroso. Antes, le encantaba que Pilar lo llamara amo en la cama, pero ahora, le repugnaba oírla. La bofetada la hizo caer al suelo. Pilar se cubrió la cara y se quedó tirada, llorando débilmente. Sin embargo, esa apariencia frágil no despertó ni un ápice de compasión en Zacarías. Se abalanzó sobre ella y comenzó a darle patadas salvajes en el abdomen. Zorra, todo es culpa tuya. Si no hubieras ido a provocar a Gracia como una descarada, Gracia jamás habría abortado a nuestro hijo. Todo es culpa tuya. Tú eres la verdadera culpable de la muerte de mi hijo. Hoy te mataré a golpes para vengar a mi hijo. Zacarías no se contuvo en absoluto. Muy pronto, Pilar quedó cubierta de sangre. Apenas respirando, los transeúntes también comenzaron a rodearlos, observando aquel espectáculo grotesco. Algunos jóvenes entre la multitud exclamaron de repente: yo conozco a ese hombre. Es ese Zacarías, el cabrón infiel que se ha hecho tan famoso últimamente. ¿Zacarías no era el buen hombre nacional? ¿Cómo que ahora es un cabrón infiel? ¿Viven en una aldea sin internet o qué? Esto ya dio la vuelta hace tiempo. Zacarías engañó a su esposa mientras estaba embarazada, y los videos ya se filtraron en la red. Sí, yo también vi ese video. La familia Chan entera es de lo más escandalosa. La madre de Zacarías incluso engañó a la nuera diciéndole que la amante era su sobrina, y dejó que la amante se instalara abiertamente en la casa de Zacarías. ¡Qué pecado!
¿Cómo puede haber gente tan repugnante en este mundo? Mientras Zacarías armaba este escándalo en el hospital, David ya había subido hacía tiempo los videos de su infidelidad a internet. De este modo, Zacarías y Pilar se hicieron completamente famosos. Los internautas reconocían a esa pareja de perros infames allá donde iban. La imagen de buen hombre nacional de Zacarías se derrumbó por completo, convirtiéndose en el mayor ejemplo de hombre despreciable a ojos del público. Y no solo eso, debido a que el comportamiento de toda la familia Chan resultó sencillamente nauseabundo. El grupo Chan también fue boicoteado masivamente en internet. Nadie estaba dispuesto a comprar productos de la empresa Chan. Quienes ya los habían comprado exigieron reembolsos en masa. En una sola noche, las acciones del grupo Chan se desplomaron, y la familia Chan sufrió pérdidas enormes. Capítulo 22. Durante todo ese tiempo, la mente y el corazón de Zacarías solo estaban llenos de gracia. Había estado descontrolado en el hospital y, por eso, no tenía ni idea de todo lo que estaba ocurriendo en internet. Ahora, al oír los comentarios de los transeúntes, reaccionó por fin con retraso y recordó que, antes de marcharse, David parecía haber dicho que subiría ese video a la red. Zacarías sacó el teléfono con manos temblorosas y, efectivamente, encontró su video de infidelidad circulando por todas partes. Cuando David subió el video, solo pixeló a Gracia y a los médicos que la habían operado. En cuanto a Zacarías y Pilar, no les puso ningún filtro, mostró sus rostros sin ocultar nada. El video, nada más publicarse, levantó una tormenta gigantesca en internet. Los internautas comenzaron a insultar sin piedad a esa pareja infame. Nunca imaginé que el buen hombre nacional, Zacarías, fuera en realidad este tipo de persona. Es repugnante. Yo incluso llegué a admirarlo antes. Ahora, al ver las cosas asquerosas que hizo, siento como si me hubiera tragado una mosca viva. Yo lo dije hace tiempo, Zacarías tiene un claro complejo de actuación. ¿Qué hombre normal se pasa la vida presumiendo de amor y soltando frases empalagosas a cada rato? Da grima. Soy hombre y tampoco puedo soportarlo. ¿Qué clase de basura es esta? Engañar a su esposa justo cuando estaba dando a luz, y aún así lo llaman ¿buen hombre nacional? ¿Buen hombre nacional? Yo creo que debería cambiarse el nombre a basura nacional. De repente, la opinión pública dio un giro total. Al principio, Zacarías era el marido perfecto en el corazón de todas las mujeres. Bajo cada uno de sus videos presumiendo de amor, había innumerables mujeres llamándolo marido, e incluso algunas etiquetaban a sus novios en los comentarios con tono ácido. ¿Por qué no puedes amarme como Zacarías ama a Gracia? Los hombres, cansados de esas comparaciones, siempre decían que Zacarías solo estaba actuando, que en la vida real no existían hombres así, pero, claro, sus novias no les creían, y muchas parejas llegaron a pelear por culpa de eso. Ahora que la imagen de Zacarías se había derrumbado, los hombres por fin se sintieron reivindicados. Empezaron a comentar en masa que siempre habían sabido que Zacarías no era trigo limpio, que era un puro farsante. Cuanto más enamorado se mostraba en público, más repugnante era en privado. Zacarías pasó de ser el buen hombre nacional a convertirse en el basura nacional al que todo el mundo insultaba. Incluso hubo hombres que pedían expulsarlo del género masculino, porque sus actos eran una vergüenza para todos ellos. Al ver la avalancha interminable de insultos en internet, Zacarías estuvo a punto de perder el conocimiento y desmayarse. Antes, gracias a su imagen de marido devoto, había convertido al grupo Chan en una empresa conocida en todos los hogares como ejemplo de conciencia y responsabilidad. Él mismo se había vuelto una nueva estrella del mundo empresarial, el orgullo de sus padres. Pero ahora, todo estaba arruinado. En ese instante, la ira terminó de devorar la poca cordura que le quedaba. Zacarías se lanzó de nuevo sobre Pilar, que yacía en el suelo incapaz de levantarse, y comenzó a golpearla de forma salvaje. Todo era culpa de esa mujer. Si no fuera porque ella había provocado una y otra vez a su Gracia, nada de esto habría ocurrido. Gracia no habría abortado al niño, él no la habría perdido. Seguirían siendo la pareja modelo alabada por todo internet, y el grupo Chan seguiría siendo una empresa respetada y querida por el público. Pero ahora, todo eso había quedado destruido por culpa de una amante descarada. Zacarías estaba completamente fuera de sí. Agarró a Pilar del cabello y comenzó a estrellarle la cabeza contra la pared sin parar. Maldita zorra. Fuiste tú arruinaste todo lo que tenía, te voy a matar, te voy a matar. Capítulo 23. Pilar ya estaba cubierta de sangre, pero Zacarías aún no pensaba soltarla. Con los ojos enrojecidos, parecía decidido a golpearla hasta matarla en plena calle. Por suerte, los guardias de seguridad del hospital llegaron a tiempo y lograron controlar a Zacarías. De lo contrario, en medio de su furia desatada, probablemente habría acabado matando a Pilar con sus propias manos. Sin embargo, aunque los guardias lograron detenerlo,
La brutal escena de Zacarías golpeando a alguien en la vía pública ya había sido grabada por los transeúntes y difundida en Internet. Así, el nombre de Zacarías volvió a aparecer en los titulares de todos los grandes medios de comunicación, y esta vez con un encabezado aún más sensacionalista. Zacarías pierde el control emocional y golpea brutalmente a su amante en plena calle, casi provocando una muerte. Esta vez sí que fue un desastre total. Cuando estalló el escándalo de la infidelidad, Diego había gastado enormes sumas de dinero intentando silenciar la noticia para evitar que siguiera expandiéndose. Pero ahora, antes de que ese asunto terminara de apagarse, el video de Zacarías golpeando a su amante ya se había colado nuevamente en los titulares de todos los medios. Diego se enfureció tanto que sufrió un ataque al corazón y se desmayó en el acto, mientras que Zacarías fue detenido por la policía bajo el cargo de lesiones intencionales. Laura lloraba desconsoladamente, con lágrimas y mocos mezclados, y fue a buscar a un abogado para preguntarle qué podían hacer ahora. En principio, este tipo de casos, si la víctima acepta llegar a un acuerdo, basta con pagar una compensación y retirar la denuncia, y el asunto podría resolverse, dijo el abogado con expresión complicada. Pero ahora, el video de la agresión del señor Chan ya se ha difundido masivamente en Internet. Hay grabaciones por todas partes de él golpeando brutalmente a Pilar en plena calle. Este caso, temo que no será tan fácil de cerrar. Eso ya era bastante grave, pero lo peor aún estaba por llegar. Unos días después, el hospital informó que Pilar había sufrido múltiples impactos violentos en la cabeza. Cuando fue llevada al hospital, su estado ya era extremadamente crítico. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, no lograron hacerlo. Pilar murió en el hospital. Con eso, la naturaleza del caso cambió por completo. Zacarías pasó de ser acusado de lesiones intencionales a ser acusado directamente de homicidio premeditado. Al enterarse de la noticia, Laura sintió que todo se volvía negro ante sus ojos y se desmayó en el acto. Ahora, Diego estaba siendo rescatado de urgencia en el hospital por su ataque cardíaco. Zacarías estaba detenido por la policía, y Laura lloraba hasta casi quedarse ciega, sin saber qué más hacer. Sin nadie que sostuviera la situación en casa, Laura solo pudo obligarse a recomponerse. Pensó que, pasara lo que pasara, primero tenía que sacar a su hijo de la cárcel. Después de todo, solo tenía ese hijo, y la familia Chan solo contaba con esa única línea de sangre. El linaje de la familia Chan no podía terminar allí. Así que Laura sacó todos los ahorros de la familia y, suplicando, le dijo al abogado: «Abogado Lin, se lo ruego, tiene que salvar a mi hijo. Solo tengo a este hijo. No puedo dejar que vaya a prisión. Mientras pueda salvar a mi hijo, pagaré lo que sea». Al abogado Lin también le habría gustado aceptar ese dinero, pero la situación era extremadamente complicada. Zacarías había golpeado a alguien en plena calle y, durante la agresión, no dejaba de gritar: «Te voy a matar, te voy a matar». Esa frase la escucharon muchas personas y, además, quedó grabada en video y difundida en Internet. Si no hubiera dicho esas palabras, el abogado Lin aún habría podido defender a Zacarías argumentando que no tenía intención subjetiva de matar, que había sido un homicidio involuntario cometido bajo un arrebato de ira. Los homicidios por impulso conllevan penas menores y, si el acusado se porta bien en prisión, incluso podría aspirar a una reducción de condena y salir en pocos años. Pero el problema era que, mientras golpeaba a Pilar en plena calle, Zacarías no dejaba de gritar: «Te voy a matar, te voy a matar». Muchísima gente lo escuchó, y había incluso videos como prueba. Con eso, el abogado Lin ya no podía alegar que se trataba de un homicidio impulsivo. El homicidio por impulso se convirtió directamente en homicidio premeditado, y el homicidio premeditado puede castigarse, en el peor de los casos, con la pena de muerte. Capítulo 24. Al oír la palabra, pena de muerte, Laura sintió que todo se oscurecía ante sus ojos una vez más y estuvo a punto de desmayarse allí mismo. Por suerte, el abogado Lin le dijo que, mientras estuvieran dispuestos a gastar dinero, Zacarías quizá aún tendría una mínima posibilidad de salvarse. «Abogado Lin, mientras pueda sacar a mi hijo de esto, gastaré lo que haga falta», dijo Laura apresuradamente. «Aunque tenga que vender la casa, salvaré a mi hijo». Entonces, el abogado Lin le explicó que, en ese momento, la única salida posible era pagar para que el hospital emitiera un certificado médico afirmando que Zacarías padecía un trastorno mental. Si se demostraba que había cometido el crimen estando loco, no tendría que asumir responsabilidad penal. De ese modo, Zacarías sería internado en un hospital psiquiátrico en lugar de ir a prisión. Una vez que el señor Chan esté internado en un hospital psiquiátrico, buscaremos la manera de sacarlo de allí, dijo el abogado Lin. Durante ese proceso habrá que gastar mucho dinero en gestiones. Si de verdad quiere salvar a su hijo, empiece a reunir dinero cuanto antes.
Así que Laura regresó a casa y vendió a precio bajo todas sus joyas, sus bolsos de marca e incluso una villa. Las cosas avanzaron con relativa fluidez, porque antes del incidente Zacarías ya había estado gritando como un loco con un megáfono en el hospital militar, causando escándalo tras escándalo. Además, Laura sobornó a un hospital sin escrúpulos. Los médicos de ese lugar afirmaron que Zacarías, tras perder de golpe a la esposa que amaba y al hijo que había esperado durante tanto tiempo, había sufrido un colapso mental. Emitieron un diagnóstico psiquiátrico que certificaba que, en el momento de agredir a Pilar, Zacarías ya se encontraba en un estado de desequilibrio mental. Así, Zacarías fue internado en un hospital psiquiátrico. El siguiente paso era encontrar la manera de sacarlo de allí. Sin embargo, por desgracia, el asunto llegó rápidamente a oídos de David, y para colmo, el director de ese hospital psiquiátrico resultó ser alguien a quien David conocía. David sonrió con frialdad y ordenó a sus subordinados que transmitieran un mensaje al director. Dígale al director que el dinero puede aceptarse, pero que la persona no debe salir bajo ninguna circunstancia, ya que Laura dice que su hijo está loco. Entonces que se quede loco en el manicomio para toda la vida. Ese movimiento fue especialmente cruel. El director del hospital psiquiátrico era un viejo zorro. Sabía perfectamente cómo tratar a mujeres como Laura, dispuestas a darlo todo por sus hijos. Ahora que la familia Chan había caído por completo, Laura tenía dinero, pero ya no tenía respaldo ni poder. Para el director, alguien así no era más que un gran pez gordo esperando ser sacrificado. Bastaba con darle esperanza una y otra vez, hacerle creer que, si seguía gastando dinero, podría rescatar a su hijo. Así, Laura acabaría arruinándose por completo, arrojando dinero sin parar al hospital psiquiátrico, y el director podía perfectamente quedarse con el dinero sin hacer nada. Después de todo, Laura no se atrevería a denunciarlo. Si llegaba a presentar una demanda, el fraude del diagnóstico psiquiátrico de Zacarías saldría a la luz y, con ambos delitos sumados, Zacarías estaría completamente perdido. Por su hijo, por muy injusto y doloroso que fuera, Laura solo podía apretar los dientes y tragarse su rabia. Así que, al final, a los malvados solo se les puede castigar con otros malvados. Así, Laura, por un lado, seguía tirando dinero sin parar en el manicomio, intentando rescatar a su hijo, y por el otro, Diego permanecía hospitalizado por su enfermedad cardíaca, necesitando costosos tratamientos para mantenerse con vida. Ambos frentes devoraban dinero sin descanso. Laura, acostumbrada toda la vida a ser una dama rica y sin saber ganar dinero por sí misma, pronto dilapidó por completo el patrimonio de la familia Chan. Una mansión tras otra fue vendida. Al final, Laura tuvo que abandonar su lujosa villa y mudarse a un apartamento de alquiler oscuro y estrecho. El piso era sucio, apestaba y estaba lleno de cucarachas. Laura vivía llorando día tras día, y Zacarías tampoco la pasaba mejor en el manicomio. Al principio aún albergaba esperanzas, creyendo que su madre acabaría sacándolo de allí, pero los años pasaron, y él seguía encerrado en el hospital psiquiátrico. Un manicomio no es mucho mejor que una prisión. Allí, los pacientes son obligados a tomar medicamentos todos los días. Esos fármacos afectan al cerebro, en los enfermos los tranquilizan, pero en una persona sana hacen que la mente se vuelva cada vez más lenta, cada vez menos parecida a la de alguien normal. Déjenme salir, no estoy loco, soy una persona normal. Al principio, Zacarías todavía luchaba con todas sus fuerzas, pero con los pacientes demasiado agitados, el manicomio recurría a la terapia de electrochoque. Tras recibir descargas eléctricas durante un tiempo, Zacarías fue perdiendo la rebeldía y se volvió dócil. Tal vez fue por convivir demasiado tiempo con los locos, o tal vez por el efecto de los medicamentos. Lo cierto es que la mente de Zacarías empezó a deteriorarse de verdad. Dejó de resistirse, dejó de pensar en escapar y, como los demás pacientes, pasó a tener la mirada vacía y la expresión hueca. Gracia. Gracia. Te amo, incluso murmuraba solo con frecuencia. A veces, al ver a una enfermera joven y bonita, volvía a comportarse como antes, persiguiéndola para declararse. Gracia, por fin estás dispuesta a verme. Qué bien, de verdad, qué bien. Pedía lo que deseaba y obtuvo lo que merecía. Zacarías realmente se volvió loco. Y pasaría el resto de su vida encerrado en el manicomio. En contraste, Gracia, tras dejar a Zacarías, sí pasó por un periodo de depresión, pero con el acompañamiento de sus padres y amigos, fue saliendo poco a poco de la oscuridad. Su hermano le consiguió al mejor nutricionista. Tras un largo tiempo de recuperación, su cuerpo y su mente finalmente sanaron. Ya recuperada, comenzó una nueva vida en el extranjero. Hizo muchos amigos y tuvo muchos pretendientes, pero por el momento no pensaba en iniciar una relación. Planeaba viajar por todo el mundo junto a sus amigas. El mundo es tan grande, y ella quería conocerlo. Más tarde,
También se enteró por boca de amigos del trágico final de la familia de Zacarías, pero ya no le importaba en absoluto, porque la vida es como un sueño. Ella ya había despertado de la pesadilla. Solo Zacarías quedó atrapado en ella, solo, condenado a no despertar jamás.